La nueva Siria. ¿Ahora qué? Facciones internas y consecuencias geopolíticas de la caída de Al-Assad. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Vamos a hablar hoy sobre la caída del régimen de Al-Assad. Vamos a ver qué ha sucedido en 12 días para que todo un estado, digamos, dictatorial, autoritario, haya caído como un castillo de naipes. Primero los HTS, después el Ejército Nacional Sirio se une al ataque. Aparecen los kurdos y también con su ejército democrático de Siria comienzan a atacar y a defenderse, en el caso de ellos, contra las fuerzas proturcas del Ejército Nacional Sirio. Y de repente, el Ejército Libre de Siria, que estaba protegido por dos bases estadounidenses, empieza a avanzar por el desierto, toma Palmira y gira hacia Damasco, y entra por Damasco por el norte, mientras que por el sur, el gabinete del sur de Siria, una especie de alianza entre drusos y sunís, empieza a rebelarse en la zona sur, en la frontera con Israel, y avanza hacia la capital. Eso fue todo ayer, y justo esta noche el primer ministro cede el poder a una especie de gobierno provisional en el que, según algunas fuentes, está él también presente, y nadie sabe nada de Al-Assad. Rumores empiezan a hablar de un accidente aéreo de un avión que desaparece de los radares. Ahora la agencia Reuters, basándose en medios de comunicación rusos, dicen que está en Moscú tras haber pedido asilo político. Vamos a ver qué sucede, pero sobre todo qué puede suceder en el escenario sirio a nivel geopolítico y, como no, a nivel político nacional. Para ello contamos con dos amigos, puede que venga alguno más. Vamos a empezar con Juan Carlos, que lo conocéis muchos, y también con Juanjo Sánchez Arresigor, que es un amigo también del canal, experto en Oriente Medio, especialmente en los países árabes. Hola Juanjo, ¿qué tal? Y hola Juan Carlos. Hola Francisco. Juan Carlos, ¿está activa? Ahí está. Sí, vale, saludos y muchas gracias. Vamos a intentar dar luz. Hoy por la mañana lo hice con Mariano, que puede entrar también dentro de poco a darnos más luz de lo que está sucediendo. 12 días que, si os llego a preguntar a alguno de vosotros hace 20 días si esperabais esto, la verdad es que yo no lo esperaba. Yo estoy siguiendo este escenario con vosotros, ya lo sabéis, hace tiempo, por la guerra de Israel, ¿no? Primero contra Hamas y posteriormente contra Hezbollah. Y Siria estaba ahí, esquinada un poco, ¿no? Digamos, participaba en algunas de las acciones de castigo que le daba Israel por apoyar a Hezbollah, pero no se hablaba mucho más de grupos rebeldes en acción. Y todos comienza ese, digamos, 28, ¿no?, de diciembre fue, porque ya va tan rápido que sí, por ahí, ¿no?, 27, ¿no?, de diciembre, que comienza la ofensiva. Si unos días antes un confidente me hubiera dicho, los turcos tienen un plan, van a lanzar a sus milicias adictas para conquistar Alepo, diría, hombre, eso podría ser. Luego Alepo, a ver cómo toma la ciudad, salvo que tengan complicidades dentro. Pero, y luego van a seguir, van a derribar al régimen de Assad, pensaría, no te montes el cuento de la lechera, porque están los iraníes, está lo que queda de Hezbollah, están los rusos y están las milicias que ha logrado montar Assad, que después de un par de años sin combates ha tenido tiempo de reconstruirlas, de rearmarlas, de reorganizarlas, así que no va a poder ser tan fácil. Y sí ha sido tan fácil, de hecho ha sido más fácil todavía. O sea, en 11 días se ha conseguido lo que no se consiguió en 11 años de lucha feroz y desesperada, sí. a muy gran escala. Juan Carlos, ¿qué te pasa a ti como resumen inicial? Pues si me hubieras preguntado hace 20 días acerca de lo que podía pasar en Siria, seguramente mi valoración habría sido bastante más conservadora, pero diciendo, después de lo que ha pasado con Hamas, el proxy en Líbano como es Hezbollah, lo baqueteados que han quedado respecto de la respuesta de Israel tras el 7 de octubre, esto
algo el avispero va a remover y las cosas no van a estar exactamente las piezas en el mismo sitio, a pesar de el supuesto hecho del acuerdo para un alto el fuego en Líbano. Hezbollah estaba un poquito desgastado y por eso se puede, a contracorriente, después de las cosas que han pasado, entender que Hezbollah, que fuera importante en la guerra civil al inicio en Siria, tener la idea de que los rusos fueron importantes y ahora están destruidos. Y ahí está el asunto de los programas de frente de batalla, que semana a semana en esta casa se van explicando precisamente cómo Rusia está siendo desgastada en Ucrania. Irán, con lo que ha pasado desde Raisi, Haniyeh, muerto allí en Teherán, se puede más o menos entender que las piezas iban a tener algún desgaste, tanto como que iba a caer Alepo y que luego Homs, antes Hama y luego Damasco, pues evidentemente pues habría sido un poquito escéptico, ciertamente. La verdad que vamos a ver un escenario complejo, ¿no? Porque hay que partir de que hablamos de Siria, que no es un país, digamos, digamos monogámico, ¿no? Es decir, no es un país con una sola forma de ser o de ser considerado como sirio, ¿no? Hablamos de un país formado por sunís mayoritariamente, pero hay chiitas, alawitas, que son una derivación del chiismo, hay cristianos, hay drusos, hay kurdos, y todo eso viven en un estado-nación complejo. Y vamos a ver hasta qué punto va a mantenerse unido y cohesionado. Voy a poneros una escena. Sí. Me gustaría aclarar una cosa sobre la composición étnica de Siria. O sea, en realidad es más sencillo. Tenemos el centro del país, que es una... Bueno, sí, justo. Que es más fértil en la zona de Damasco y luego más estéril según se avanza hacia el interior del desierto. Y en esta zona central viven los árabes sunitas. Y luego, en la periferia, por un lado tenemos a los kurdos, por otro lado tenemos en el sur a los drusos, y en las montañas tenemos a una Macedonia de grupos minoritarios diversos. Pero la mayoría de la población, que son el 60%, ocupa el centro del país, y eso les da una ventaja geoestratégica si se coordinan bien. Que de repente un grupo de la periferia montañosa, como los alawíes, haya logrado dominar el país es una anomalía que se explica por una larga serie de circunstancias a partir de la independencia y las guerras contra Israel, revoluciones internas y un montón de líos más que necesitaríamos varios programas para analizarlos. En definitiva, los árabes suníes son los que controlan todo el centro del país. Al sur, el mapa que estás mostrando, tenemos a los drusos, luego los kurdos, un poco fuera de este encuadre, y en la zona verde que está junto a la costa, que son todo montañas muy abruptas, allí durante varios siglos han ido acumulándose todos los grupos que perdían las peleas y los supervivientes se refugiaban allí para intentar encastillarse y esconderse y sobrevivir. Y uno de estos grupos eran los alawíes. Espera, que aquí no lo sabe nuestro amigo. ¿Dónde está Mariano? Espera, Mariano, que te oculta el sistema. Un segundo. No, está, pero no aparece porque toca venir. Espera. Ahí estás. Lo que pasa es que 4 en el programa no tiene bien estructurado el sistema este. Un segundo. No pasa nada. Encantado de estar con vosotros. Disculpad las molestias que llego un poco más tarde. Os manda recuerdos de estrategias militares. He estado viendo cosas de última hora, como que a un primo de Assad ya empezó la venganza. Ha habido un paseo por las armas a Yad Mahluf y las imágenes son bastante fuertes. Pero seguid, perdonad, que no sé dónde os habéis quedado. No, estábamos hablando un poco de la situación ahora con la composición étnica, y no étnica, bueno, más bien religiosa. Étnica, podemos decir que los kurdos sí que étnicamente son distintos a los árabes, y ahí podemos dar un poco de diferencia. Y como me comentaron también amigos, el hecho de que, por ejemplo, los cristianos no se consideran árabes, se consideran greco-levantinos, ¿no? Es un término greco-ortodoxos, sí, en algunos casos. Pues estábamos hablando justo de esa composición, y voy a poneros un vídeo que ahora mismo está rondando. Esto es en Latakia, una reunión de líderes religiosos sunís, alawíes y cristianos, un poco para intentar coordinar cómo puede ser la situación en esos territorios. Claro, porque aquí nos vamos a encontrar que hay territorios en los que la convivencia era habitual entre las religiones, estas zonas, digamos, de más costeras, y en otras en las que los sunís quieren imponer a lo mejor una visión más estricta. Si nos basamos, por ejemplo, en el HTS, que lo están edulcorando muchos, y yo creo que es importante ser lo justo de precavidos en este caso, ¿no? El HTS, su origen, como lo hablamos Mariano y yo por la mañana, es una derivación del Frente al-Nusra, ¿no? Que eso viene de Al-Qaeda.
y con elementos del ISIS también. Y espero que, bueno, que hayan visto la luz y que se moderen en su discurso, pero lo veo muy complicado. No es lo mismo esta gente, ¿no? Esta gente del Levante, de la costa, que la gente a lo mejor de ciudades como Idlib, que llevan muchos años viviendo una visión suní distinta, ¿no? Y no solo eso, ya hace tiempo que, bueno, Alepo es una ciudad, vamos a decir que la burguesía que hay en Alepo es muy poderosa, la ya casi extinta burguesía armenia, que procedía de, digamos, de zonas agrícolas, eran supervivientes del genocidio de 1915, pero que prosperaron económicamente. Esa gente ya desapareció. En cambio, la burguesía que queda en la propia Alepo, la primera o la segunda ciudad de Siria, dependiendo del cambio de población, pues está muy vinculada, pues como también estaban lo que eran los Pazari de Teherán, ¿no? A un conservadurismo religioso muy potente. Ahora bien, lo que me recuerda a eso que has puesto era el ataque, dijiste, ¿no? Era el ataque, ese consejo y demás. Me recuerda a los acuerdos de Bonn que hay en 2001 para establecer lo que era el gobierno transitorio de Afganistán, ¿no? Cuando se elige a Hamid Karzai y durante 3 años estuvo desarrollando el país. Se lo he dicho antes a estrategias. Lo que se tiene que hacer ahora mismo, y no está por la labor ni Estados Unidos ni Europa, y creo que va a ser el gran error, es establecer un plan Marshall para Siria. Se necesita una reconstrucción de varios miles de millones si no billones de euros, dólares, la moneda que se quiere decir. Y sobre todo, y parece una tontería, pero en una sociedad que ha sufrido la defenestración de los pilares del estado de bienestar, que son sanidad y educación, sanidad, no solo médicos para curar a los heridos, también, sobre todo, para cerrar heridas mentales. Se necesita una cantidad de psicólogos y especialistas de salud mental tremendos y educadores para niños que no conocen lo que es el colegio por los tantos años de guerra, más el COVID de por medio. ¿Qué pensáis sobre el tema ese? No, efectivamente es una guerra civil bastante larga de 11 años y evidentemente cubrir todos los defectos que ha producido, tanto físicos como mentales, es complicado. Lo mismo que poner un ejemplo internacional que pueda servir de modelo. Citabas la conferencia de donantes de Bonn de diciembre del 2001. Se hizo la idea de aquella Loya Jirga, la asamblea tribal en Afganistán, que más o menos entroncaba con cierta tradición allí y que podía ser una pista de aterrizaje para un cambio de gobierno. En los últimos días se ha podido mencionar, primero como rumor y luego como algo mucho más visible, por un lado el tema de la posible balcanización de Siria, cosa que ya estaba desde hace bastante, o el hecho de que pueda ser el modelo de Bosnia, uno que pudiera encajar, pero todos estos modelos internacionales tienen un problema, que es que parten de una realidad que no es la misma. La realidad de Siria tiene múltiples actores con diversos elementos tanto étnicos como religiosos que lo diferencian y lo hacen propio, con lo cual la respuesta debe de ser de ellos, de los propios sirios. Sí, se les puede asesorar desde el exterior, se les puede decir, bueno, este principio activo se aplicó aquí de manera positiva, allí de manera negativa, pero ciertamente, estando los kurdos y toda la playa de árabes suníes y de los chiíes en el marco de Siria y tal y como ha terminado, sobre todo teniendo en cuenta de que todavía no ha terminado. Por ejemplo, está Israel entrando en el tema del Golán. Están, hablamos sí, de Israel ahí. Sí, y luego está Manjib, que están los turcos ahí. Juanjo, sí. Yo veo 2 problemas graves para este tema de un plan Marshall. El primero creo que se puede resolver, es difícil. Y el segundo no creo que sea resuelto. El primero es quién controla el dinero y cómo se emplea, porque ya sabemos lo que pasó en Afganistán, que todo fue saqueado por la oligarquía local hasta que las donantes se hartaron y la población se hartó y dijo, bueno, mejor los talibanes que esta pandilla. Así de sencillo. Haremos un pacto con ellos para que no hagan tonterías hacia sus fronteras y a partir de ahí que hagan con su país lo que les dé la gana, incluso prohibir que las mujeres estudien sanidad, como acaban de hacer, que es la última gran monta. Claro, pero Juan, es que los talibán es fuerte, porque ahora ¿quién va a tratar a una mujer enferma? Nadie, se mueren. Se mueren. Claro, es decir, ahí está. Pero en fin, eso se puede resolver, se puede crear un organismo de control sobre el terreno, la ONU, o una responsabilidad financiera de que se guarda dicho contra los fondos para que no venga el cacique local con toda su cohorte de primos, tíos y sobrinos para robarlo todo, que así sí como funcionaba el régimen de Assad a gran escala. Pero el segundo problema es que eso va a reforzar el Estado sirio, va a crear un Estado sirio que va a funcionar y va a ser fuerte. Y entonces aquí entra Israel que dice, no, esta gente va a ser siempre nuestra enemiga,
Así que vosotros, los norteamericanos, no olvidaos ese tema, cerrad el grifo, boicotead el tema y todas las instituciones norteamericanas, incluso las que han existirse, han acabado diciendo, sí, cariño, lo que tú digas, cariño, por supuesto, cariño. Y Trump, que prácticamente parece que está enamorado de Netanyahu y del gobierno actual, pues, o sea, no va a haber ninguna conferencia de donantes, simplemente para evitar a toda costa que Siria pueda recomponerse. Mejor un país que esté hecho pedazos, y eso justificaría incluso algunas insinuaciones que han hecho algunos miembros del gobierno israelí de ampliar sus dominios en el territorio sirio, a avanzar las fronteras de los Altos del Golán y quedarse con más zonas del oeste de Siria. Eso vamos a hablar ahora mismo. Remota, pero es algo que se... No es tan remota, pero tiene que ver con otra cosa, que es el hecho. ¿Qué va a pasar aquí con Siria? ¿Va a haber un estado amigo de Israel o va a haber muchos microestados que compitan entre ellos y que uno de ellos sea contra Israel? Entonces ellos van a hacer una franja, digamos, un buffer de seguridad, lo que se llama un colchón, que ya comenzaron. Voy a mostrar ahora dos escenas o dos vídeos. Esto es un bombardeo israelí hoy al aeropuerto de Masé, en Damasco, cerca de Damasco. Lo están destruyendo con digamos, porque se sabe o se cree que en ese aeropuerto hay armas químicas. Ya hicieron antes de ayer otro bombardeo a otro arsenal de armas químicas y ahora están bombardeando este aeropuerto en el que se prevé que haya armas químicas y por eso lo están atacando. Y otra cosa que tiene que ver con lo que estáis comentando es el hecho de que ya hay soldados israelíes en la ladera occidental de los Altos del Golán. Los Altos del Golán es un territorio ocupado por Israel desde la guerra de Yom Kippur, y una zona de ella, digamos, el alto de la colina era israelí y el otro lado de la ladera era sirio. Pues los soldados israelíes pasaron para hacer ese buffer, o buffer, como se diga mejor, y tiene que ver con esto que os voy a mostrar aquí, este mapa, que es el mapa del acuerdo del año 1974. Digamos, se hace un retroceso de los territorios que controlaba Israel en la guerra de Yom Kippur a esa cresta que os estoy comentando, y esta zona más clarita, que es la zona que controlaba a Israel en el 73, lo devolvió a Siria en el 74 y parece que tiene el objetivo de tomar ese espacio. De momento parece que los dos puntos por los que ha incidido es el Monte Hermón, que es donde ha entrado en esa cara de Siria, y en Al-Quneitra, en la zona de la ciudad. Aquí está Al-Quneitra, que está abandonada, es una ciudad, digamos, que no habitada, una tierra de nadie. Por orden de la ONU y también para dejarlo de regulatorio quedó destruida. No quita eso que es un sitio peligroso porque, el hijo de Haj al-Radwan, de Imad Munir, Jihad, murió en un ataque israelí en enero de 2015, junto con un jefe, creo que era de la inteligencia de la IRGC, Hassan Sateri, en un bombardeo israelí, porque sabían que Quneitra, sí, ciudad destruida, pero que había sido pues como una especie de zona buffer para campos de entrenamiento tanto de Hezbollah como de la IRGC o de presencia en la zona, ¿no? Aparte que es un sitio estratégico, desde ahí si se instala un radar puede controlar todos los otros del Golán. Sí. Pues tenemos esta zona de Israel que está bien caliente. Israel mandó una división de infantería ligera para hacer esta ocupación. Tenemos miedo a que haya un intento suní de atacar a Israel, pero yo en este caso, ahí yo creo que para Israel, sea o no sea un estado centralizado y único, la situación le viene mejor porque el odio de los sunís hacia Israel es menor que el de los chiitas, porque Irán va metiendo odio a Israel desde el comienzo de la revolución. Y de hecho, el líder del HTS, entre las cosas que dijo, que hay que coger con pincitas, pero muy de depilar, porque no me fío nada de lo que diga ese hombre, dice que él no se quiere llevar mal con ningún vecino y menos con Israel. Por lo tanto, parece que por ese lado no se huele una, digamos, lucha con Israel por parte del HTS, que en teoría es el que está liderando todo el proceso. Hay un pragmatismo. Ya en el libro de la espada y el olivo de Martin Van Rebel, ya dije neerlandés, pero ciudadano israelí, de padres judíos, se traslada de muy joven allí, decía que casi todos los grupos fundamentalistas sunitas comentaban una especie de denominador común, que era: nos podemos enfrentar a quien sea, pero nunca nos vamos a enfrentar a un ejército en su propio territorio o cercano al nuestro, como es el ejército de Israel. Si invaden, que invadan ellos.
nosotros vamos nosotros ahí. Entonces esto es pragmático, como decir, es que sé que por mucho que tenga el apoyo de Turquía y que Turquía no se ve bien con Israel, si me meto en territorio israelí, Turquía va a hacer un Poncio Pilatos. Sí. Y unido a todo ello, pues está el factor de como hemos dicho, de pragmatismo, pero efectivamente, Paco, y coincido contigo, y yo todos igual. Hay que ofrecerlo con pintas de pilar, porque este hombre procede de Al-Qaeda y lleva casi 22 años combatiendo de seguido en Irak o Siria. Sí. Vamos a hablando... Sí, no, yo creo que el mayor peligro en este momento, más que Israel, es Turquía, en la zona norte. Sí, eso lo vemos porque Turquía sí tiene ganas de anexión. Eso sí que... Sí, a fin de cuentas, Turquía es quien ha armado el brazo de esta gente para jugarnos. Mariano, dicen que no se te oye. Sube el volumen. ¿Tienes el micro puesto? Disculpad. No, que se te oye bajo. Da un golpe al micro. Sí, funciona. ¿Tiene una rueda de volumen? Sí, lo voy a poner por si acaso un poco más alto. Sí. ¿Se me oye mejor más alto? De Juan Carlos se le escucha poco. Ahora, Juan Carlos, sube todo el volumen también. Vale. Vaya. Sí, antes se te oía demasiado. Otros dicen que se le oye perfectamente. Bueno, yo no sé, la verdad. Dependerá. Los rankings de internet hoy, yo creo. Claro, no, a ver, aquí depende cada uno. Si alguien nos ve por el móvil, se escucha distinto que en la tele. Si alguien nos escucha en el ordenador, pues vamos a ver. Vale. Importante, vamos a ir viendo agentes geopolíticos. Hablamos de Israel, que yo creo que Israel ya se hablaba en su tiempo que había ayudado a algunos grupos sunís. En el caso de Al-Qaeda se había hablado, y había aquella foto famosa, ¿no?, de Netanyahu en los altos del Golán con un miembro de, no sé si era del Daesh o de Al-Qaeda. ¿Te acuerdas, Mariano? Sí, claro que me acuerdo. Y aparte de todo ello, que he intentado poner un poco mejor lo que era el micrófono, yo no sé si ahora mismo las bolsas de Daesh siguen presentes en los territorios que decías, Paco. Sí, de los mapas aparece. Sí. No ha cambiado, ¿no? Porque decían que ha habido movimiento y demás, pero no... A ver, busco un mapa ahora mismo, ¿vale? Vale. Por ejemplo, una de ellas intentó acercarse a Palmira, y en algún mapa aparece un poco más alargada. En esa lucha por ahí le quitaron... sí, llegaron antes los de la Rusia libre, los de la Siria libre. Sí, el ejército libre sirio, ¿no? Sí. Vale. Es que, a ver, voy a poner un mapa porque hay gente que a lo mejor esto no lo conoce, pero cuando veis mapas, unos mapas de estos, digamos, de Siria, aparecen estas manchas en mitad de los territorios, que son manchas con presencia del ISIS, ¿vale? Y vamos a ver cómo va avanzando el mapa, a ver... No, mira, están. Quedan. Ahí lo que no sé es si van a entrar y flaguearlos ahora, porque yo creo que les tendrán ganas todos. Es que, a ver, ese único grupo, incluso los asadistas, bueno, lo que hablamos hoy por la mañana en cuanto, me refiero ya al tema político, que el primer ministro hasta el momento no se ha visto, el efímero primer ministro, porque lleva desde septiembre, no se ha visto que le haya maltratado, de que le pudiesen fusilar, etcétera. En cambio, asadistas, no asadistas, gente ajena al conflicto, a Daesh lo odian, y con razón, a ver. Sí. Hay que entender que el Daesh incluso consideraba a muchos sunís como herejes, porque no eran suficientemente creyentes según sus puntos, ¿no? Hay un tema que sí que es verdad que diferenciaba al ISIS de otros, es que con Israel no tenía tanta odio, porque según él, Mahoma les había concedido la tierra en el Corán. Claro, sí. Y según ellos, los más pietistas dicen que ese territorio es israelí porque está en el Corán puesto que es la tierra de los judíos. Por lo tanto, aunque os parezca extraño, es así. Sí. Vamos hablando con el mapa. Voy a mostraros en el mapa, si os fijáis, hay unos territorios que todavía están marcados de otro color. Al norte están los del ISIS en el desierto, pero al norte podéis ver que están marcados de un gris así, unos territorios, porque esos territorios no estaban bajo el control de ningún grupo rebelde, sino están bajo el control del ejército turco. Y ahí entra en juego lo que se llama el imperio de Erdogan, ¿no? El sueño otomano de Erdogan. Sí. Está ese primero en el mar, el Mavi Vatan, que es la patria azul, y después lo que tú acabas de comentar, que es la expansión y el regreso del territorio otomano. Aquí, como decía Juanjo antes, y vamos por orden, pregunto primero a Juanjo, ¿hasta qué punto va a aprovechar
Erdogan y el nacionalismo turco estos territorios, esta debilidad siria para ocupar territorios que antes de la Primera Guerra Mundial no es que fuesen otomanos, es que eran turcos, es decir, de población turca, y según ellos, por ejemplo, acaban de decir varios diputados en Turquía que si en Alepo está ondeando la bandera turca es porque ese territorio era turco, ¿no? Y el nacionalismo turco lo tiene muy claro. Tiene dos objetivos, yo creo, que es tomar territorio en esa zona y segundo, expulsar a los kurdos. Hay un vídeo que puse en otros programas y está en mi Twitter en el que Erdogan dice que el desierto no es tierra para los kurdos porque no es su forma de vida y que es solamente para los árabes. Juanjo, ¿qué pensamos del papel de Turquía en este escenario? Bueno, si intentaran de verdad echarle mano a Alepo sería una locura, sería un delirio. Y me da igual que hace 100 años habría allí un porcentaje más o menos grande de población turca o turcómana, o sea, ya no la hay. Y todos los árabes, o sea, todos los árabes, sean lo que sean, iban a ver esto con profunda alarma. O sea, sería como si de repente España reuniese una flota y se presentase en La Habana y dijese, esto es nuestro y ha vuelto a serlo. O sea, de repente en toda Iberoamérica, desde el Río Grande hasta la Patagonia, iba a haber un espinazo de frío en los huesos y eso iba a haber una reacción muy negativa. Y aunque al principio todo fuese bla, 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 pues al final luego eso no iba a quedar sin consecuencias. Que intenten expandirse un poco, royéndole algunos mordiscos de terreno al norte de Siria, no va a tener consecuencias y podrían salirse con la suya. Sobre todo si va a suceder una fragmentación general del país, como yo sospecho que podría suceder. Y que vaya por los kurdos tampoco va a importar mucho porque todos quieren darles leña en general. Los árabes, los turcos, los persas, los chiitas de Irán y de Irak también. Pero intentar tomar Alepo va a ser pegarse un tiro ellos en las tripas. Aunque al principio les salga bien, lo van a pagar muy caro. Este es un mapa de los que sí, un mapa de los factibles de Gran Turquía, del que está el sueño de los otomanos, de los turcos, de volver a este poder turco, que no es el poder otomano, es el poder turco como concepto étnico, porque el otomano era superior a la etnia turca, ¿no? Y esta sería un poco la Gran Turquía, que si lo ven los griegos y los serbios y montenegrinos, los montenegrinos no les va a gustar mucho este mapa, ¿no? Ni los chicos, ni los chipriotas tampoco. Sí. Esas fronteras en Europa es lo que le quedaba al Imperio Turco justo antes de las dos grandes guerras balcánicas, en 1909 y 1913. Es lo que perdió en las guerras balcánicas y ahí surgen los estados actuales. Y luego vino la tercera guerra balcánica, que es lo que se complicó para convertirse en la Primera Guerra Mundial. Eso es muy mal rollo y claro, eso el mapa europeo está fuera de su alcance, no hay nada que hacer ahí, pero quizás en Turquía, en Asia, contra Siria sí tendrían alguna posibilidad. No, como está el territorio ahora mismo, la verdad que sí. El que quiera saber más de esto, en este programa de la guerra greco-turca contamos un poco el colapso del Imperio Otomano y cómo surge la Turquía de Ataturk y su guerra contra Grecia, que os puede interesar para comprender este sueño también imperial de Erdogan. Pues tenemos esta zona. Mariano, el papel para ti de Turquía en esto que ha sucedido, porque yo tengo un vídeo que lo hice con estos que uso la IA para que pongan mi voz, porque es mejor que mi voz, de la IA, y explico ahí que todo tiene que ver con dos cosas, ¿no? Según los turcos, Erdogan se vio traicionado por los acuerdos de Astana, ese acuerdo del 2018 en el que se repartían los territorios y al año siguiente el ejército árabe sirio, los chiitas, con apoyo iraní y ruso, reconquistaron varias ciudades, entre ellas estaba, si no recuerdo mal, Alepo, y atacaron Idlib, y Turquía lo vio como una traición y lo apuntó en sus muescas, ¿no? Y viendo ahora la debilidad de Rusia, que yo creo que es cuando entra en juego este factor, Erdogan espabila y pone en juego sus dos peones, ¿no? El peón directo, que es el Ejército Nacional Sirio, y el HTS como uno indirecto, ¿no? Y no solo eso, no sé si recuerdas que hace un año justo hicimos un programa que se llama El Sueño Imperial de Erdogan, ¿no? Allá por mayo, junio, ¿no? De 2023. Y hablábamos ya de esto, de esa puñalada por la espalda a Erdogan,
de los acuerdos de Astana, de no tener su esfera de influencia, incluso tras la retirada de 2019 de las tropas estadounidenses de las zonas kurdas, pudo controlar lo que era la zona norte de Rojava, no pudo llegar más allá. Luego la gobernación de Idlib, que era una joya de la corona, son áreas de influencia. Pero también me suena que esto es un toque de atención. Cuando se pensaba que Turquía, sobre todo Erdogan, tras perder las últimas elecciones municipales y regionales, como diciendo, bueno, está liquidado, en 2027 supuestamente no se va a presentar, no va a seguir con el sueño exactamente neotomanismo, ¿no?, de que había empezado su primer ministro, Ahmet Davutoglu. Pues en este caso no, y no solo eso, sino que esto también es una advertencia como diciendo, seguimos siendo una potencia fuerte en lo militar. Y es una advertencia no tanto a Israel, sino a Chipre, en un intento de reunificación, también a Grecia y sobre todo a Egipto. Y es lo que puede dar miedo. Sí. Y obviamente también a Jordania, porque si cae Siria en malas manos, el efecto dominó sobre Jordania puede ser terrible. Juan Carlos, perdona. ¿Qué opinas tú de Turquía? Si atendemos a la historia, podría darnos para un montón de titulares. Por ejemplo, podemos hablar de Batumi, en la época en la que en el 17 hasta el 21 tuvieron aquella circunstancia. Podríamos hablar de Hatay, que durante un año fue una república independiente en el 1935, y ahí está Iskenderun, Alejandreta, una base importante de la OTAN. Podríamos hablar ciertamente del hecho de que Turquía lo que ahora mismo quiere es un colchón para que ningún exitoso elemento semi-independiente o independiente de Rojava pueda dar ínfulas a la parte kurda dentro de Turquía. Es una aspiración histórica, más allá del hecho imperial de la posibilidad de ampliar territorio local. Es como con Rusia, tiene tan poco territorio que necesita un poquito más en Luhansk y Donetsk. En Turquía necesita territorio a robárselo al territorio de Siria. Otra cosa es el hecho de que Siria, ¿cuánto tiene estas fronteras? ¿100 años? Con lo cual no son fronteras consolidadas, pero ni de lejos. Hay 100 años de frontera creada por británicos y franceses al dividir el Imperio Otomano, y como decían aquellos, lo solucionamos en una tarde. Sí, precisamente. Pero luego se le hicieron los tratados, el tratado del. No, sí. A partir de ese momento tienen, según el derecho internacional, son las fronteras de Siria. Hablando históricamente, sí, estoy contigo que yo defiendo la legalidad y no quiero que Turquía le quite nada a esta gente, y menos que mate a los kurdos en un sueño que tiene él. De hecho, no lo hablamos, pero los combates continúan, ¿eh? Sí, cuando hablamos aquí, siguen combatiendo los kurdos contra las fuerzas pro-turcas, ¿eh? Sí, eso dije en Matip. Está como un tercio, el tercio más occidental, está siendo objeto de combates, incluso la capital de ese territorio, que está un poquito hasta el Éufrates, que hay unas presas por ahí, y en principio lo que alguno podría pensar, bueno, les dejamos que lleguen el Éufrates y toda esa parte del otro lado del Éufrates hacia el ámbito oriental, pues que se quede para los kurdos, que no importa, pero claro, lo que quieren precisamente es la continuidad, y ahí arriba vemos en color un poquito más oscuro, Shuyu, pero también Kobani. Kobani es un elemento importantísimo porque fue una especie de Stalingrado en la guerra civil de Siria, abandonada por todos. Los kurdos ahí estuvieron con la espada y la pared en la espalda de Turquía, que les cerró la frontera, y delante tenían al Daesh, y eran los únicos que estaban realmente combatiendo, y fueron los que les derrotaron. Dentro de unos días se va a cumplir el 9º aniversario de la finalización de esa batalla, que hay que honrar a los kurdos precisamente por haber hecho esa épica victoria, y que evidentemente los kurdos en principio les va a sentar bastante mal. No sé si les importa más o menos. Trump ya les traicionó una vez, con lo que... Mira, justo tengo esto. Sigue y pongo esto. Sí. Y con lo cual 19, esta caricatura.
de cuando Trump mandó a los estadounidenses marcharse del Kurdistán. Sí, por decir algo distinto, esta mañana me han dicho algo bastante curioso. Oscar Setin, que es kurdo, me ha dicho: pon oído tambor en Chipre, que hay mar de fondo y que pueden pasar cosas. Y bueno, pues yo he tomado nota para ver lo que pueda pasar próximamente, en semanas o meses, por ahí. Pero que puede reactivar... Pues Chipre, país de la Unión Europea, de la OTAN por parte de Grecia, y Turquía por parte de la OTAN. A ver qué pasa entre grecoturcos y turcos y grecochipriotas. Pues Juan Carlos, está sin sonido, Mariano. Sí, perdón, decía que en un momento en el que parecía que iba a haber una especie, incluso acuerdo tácito para volver a retomar ese intento de referéndum que hubo en 2004 cuando la ascensión de Chipre, que solo fue una parte de la Unión Europea, se hablaba otra vez de ese plan de presidente greco-chipriota, vicepresidente turco-chipriota, cuotas étnicas, pero sin llegar al nivel del Líbano. Esto ha sido un toque de atención de Turquía, sin duda alguna. Yo, por simplificar, aunque simplificar en general está mal, Turquía es de los ganadores, Israel es de los ganadores, e Irán y Rusia es del bando de los que han perdido. Y ahora están débiles, tanto Rusia como Irán, que no han podido salvar a su amigo Al-Assad. Pues vamos a hablar ahora justo de otros dos geopolíticos. Vamos primero a Estados Unidos como el que está ahí en medio, ¿no? Es decir, esto parece todo una despedida de Biden, no sé, ya, el gobierno de Biden, por su forma de ser o de su debilidad, como dijo Trump, fue la causa de todas las guerras que están apareciendo, pero justo en este momento de transición parece que todo se acelera antes de que llegue Trump, ¿no? Porque no se sabe lo que va a hacer Trump aquí, y dijeron, vamos a aprovechar, vamos a ver cómo nos quedamos como una parte, y Trump que no haga nada y nos quedamos como estemos, ¿no? Es decir, como los rusos ahora les corre prisa avanzar en Ucrania para quedarse como se queden, dijo Erdogan, pensó, voy a hacerlo yo ahora, avanzo, me quedo como me quede, y cuando llegue Trump no hago nada y me quedo con lo que tengo. Creo que le salió la jugada algo que no pensaba, y se le cayó todo Siria, porque nadie pensaba que en 12 días esto pasase. La verdad que fue un colapso total de un ejército. Vimos escenas de huidas de columnas enteras sin combustible, abandonados vehículos en las carreteras, soldados quitados los uniformes, ciudades como Hama sin combates tomadas, una ciudad con su zona de 1 millón de habitantes tomada sin un solo tiro, Alepo casi. Y claro, eso solo tiene que ver con la caída y el colapso completo, pero sobre todo por el abandono de sus aliados, ¿no? Y ahí entra los aliados, que podemos hablar de dos partes, ¿no? El eje de la resistencia, como se autodenominaba Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y los hutíes del Yemen, ese eje de la resistencia, que ahora mismo solo queda casi la rueda motriz, que era la que lo construyó, o más bien el volante, ¿no? Porque yo desde mi punto de vista, Irán ordenaba a los demás mojarse, pero no se mojó nunca. Es decir, dijo a Hamas o a Hezbollah, luchar, poner infantería, morir vosotros, y yo os apoyo. Y realmente, ahora que Siria necesitaba su apoyo, no mandó tropas. No hubo ningún tipo de apoyo. Empezamos por... En 2015, Irán fue el que dio el do de pecho para mantener el régimen de Assad. O sea, Hezbollah ya había enviado cierto número de infantería de calidad, pero Hezbollah no es un grupo tan grande como para que su número pudiera pesar en la guerra civil siria. Y Rusia envió armas, envió dinero y envió aviones, pero el que realmente puso muchas botas sobre el terreno fue Siria. Y en un momento dado, pero fue Irán, y en un momento dado era Irán el que sostenía casi todo el esfuerzo bélico, y cuando estaban muy apurados convencieron a Putin para que enviase algunas escuadrillas y diera apoyo aéreo contundente. Pero realmente en 2015-2018 es Irán, o sea, no el ejército regular, el Artés, sino la Guardia Revolucionaria y las milicias, los que impiden el colapso del régimen de Siria. Y ahora, probablemente esa pilla por sorpresa, no han tenido tiempo material de movilizar unas cuantas brigadas para enviarlas sobre el terreno, y eso es lo que realmente les ha fastidiado. Y jamás nunca formó parte del eje de resistencia hasta que las circunstancias lo obligaron a unirse a un grupo de
adjetivos poco reproducibles en letra impresa, chiitas de más adjetivos poco reproducibles en letra impresa. Claro, ahora a la fuerza ahorcan y se ve que jamás pues, ha tenido que aliarse con Irán porque no le queda otra, pero no es plato de su gusto. Y hay un tema sobre el que me gustaría incidir después, cuando toque el turno, y es el hundimiento interno militar de la comunidad alauita dentro de Siria, porque eso me parece que ha sido el factor realmente decisivo. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco del apoyo iraní, después hablamos de la caída, porque yo también tengo ahí las teorías y es interesante cómo se puede caer un ejército sin combate, es decir, no hubo combates para que hubiese una rendición, no se rindieron sin combatir. Juan Carlos, del papel de Irán, en este caso, hace poco, por la mañana, en un programa que recomiendo a la gente ver, que hicimos Mariano y un servidor por la mañana, hablamos de unos documentos o una entrevista a un ex líder de la Guardia Revolucionaria, que hablaba de que les habían engañado los turcos y los estadounidenses de que nadie iba a hacer nada en Siria y que lo iban a dejar tranquilo. Vale, si eso es cierto, son unos pringaos. ¿Quién hace caso a tu enemigo de que no te voy a hacer nada? Yo, la verdad, no voy a hacer nada. Tú tranquilo, duérmete ahí. La verdad es que si es cierto eso, pecan de inocentes, es decir, de cándidos completos. Esto no lo tenían previsto porque si no tenían que tener unidades ahí. Pero, Juanjo, yo sí creo que lo intentaron. Mandaron a casi 2.500 milicianos iraquíes. Que cuando hablaste del apoyo iraní, yo creo que más bien sí, Irán lo que hizo. Irán no mandó gente, mandó a iraquíes, a afganos, a toda la gente que le pudo pagar un sueldo interesante para que muriese en la guerra de Siria, pero iraníes, pocos. Ahí, Mariano, que estás asintiendo unos con la cabeza. Me resulta curioso, realmente curioso que es el mismo estilo de Vladimir Putin cuando Occidente me ha engañado una y otra vez, hablando de cualquier momento entre el 2000 y el 2024 en el que estamos, por poco tiempo. Y que evidentemente parece que los iraníes han cogido la escuela Lavrov Putin y empiezan a decir cuando no llegan, cuando ya no tienen capacidad, cuando están desgastados, cuando les han fastidiado el Hamas y el Hezbollah, cuando ya no pueden tener esos proxies y prácticamente les quedan solamente los hutíes, pues están cogiendo ya ahí las hechuras de bueno, era difícil, nos han engañado, la paz estaba bastante asentada. A ellos que saben perfectamente cómo organizar a la Guardia Revolucionaria, al Quds y toda la parafernalia. Y es interesante lo que comentasteis respecto de Muqtada al-Sadr y el hecho de que no se ajunte a la idea de Irán respecto del liderazgo de los ayatolás en Irán, respecto de toda la comunidad chií, esté donde esté, y que ponga por encima una suerte de nacionalismo iraquí, de aquí podemos ser chiíes, pero chiíes iraquíes, y este es el elemento importante, lo cual ciertamente Irak también tiene una situación más o menos parecida de unas fronteras hechas hace 100 años, de aquella manera, con cartabón francés y británico, y por lo tanto susceptibles a una modificación, pero no parece que vaya a ser el caso y que tanto Irak como Siria nominalmente van a seguir siendo un estado. Otra cosa es cómo se organicen internamente. Claro, ese es el tema importante. Sí, Mariano, ¿qué comentabas antes de cuando te decía lo de Irán? No, lo de Irán, sobre todo sí, lo de la carne de cañón que habéis dicho, de que hubo muchísimo, bueno, está enterrado todavía en Teherán, no trataron el cuerpo a Afganistán, Ali Reza Tabakuri, ¿no?, que era el líder de la brigada Fatemiyun, que era llena de hazaras, ¿no? Hazaras que se pagaba un sueldo ínfimo de $150, que para ellos era una fortuna, ¿no? Y tenemos el recuerdo de cómo poco a poco a esta gente que estaba vinculada, hubo una especie de, no ya internacional islamista, sino internacional chií con pakistaníes chiíes, había también hazaras afganos, había también muchísimo libanés, lógicamente el Hezbollah, pero todo lo que pudo ser un espectro chiita de ese arco, que por cierto, la media luna, como hablamos hoy por la mañana, solo queda el Yemen y lo que pueda ser Irán hoy, porque Hezbollah se puede considerar todavía un actor, sí, pero ya no es el actor regional que hubo hasta hace un año, ¿no? Y obviamente Siria ha caído, con lo cual ese eje de resistencia que proclamó, creo que era Mahmoud Ahmadinejad, básicamente hoy está extinto. Y ante ello... Os estoy poniendo de fondo la evolución de los mapas de la guerra civil siria. Ahora mismo estaba apareciendo cuando se creó el ISIS.
Sí, Juanjo. Juanjo, ¿qué estabas diciendo? Que se No, es que interrumpió. ese eje de resistencia fue siempre algo muy pedido. Sí, Que ese eje de resistencia, vamos, por un lado tenemos a Hezbollah, que ejercía una especie de señorío feudal sobre el resto del Líbano en contra del resto de la población. Eso ya de por sí era una base muy poco sólida. Luego Siria, que estaba hecha polvo después de la guerra civil y basándose en una tiranía sectaria de los alawíes sobre el resto de la población. Y luego Irak, donde hay un eje de resistencia nacionalista iraquí en contra de los ayatolás del país vecino, que es cada vez más fuerte y que se mantiene a raya de momento por la fuerza, la división de las fuerzas de oposición, pero o sea, todo estaba siempre muy prendido con alfileres y nunca se tomaron medidas para cohesionarlo ni para realmente consolidarlo en algo más eficaz. Y entonces un solo tirón fuerte y todo se ha desmoronado. Esto es interesante ver cómo se desmoronó en nada, es decir, es que son muy pocos días. Pongamos que de los 12 primeros días, los 8 primeros era una revuelta casi regional, pero en los últimos 4, desde que cae... Hama, más bien. Alepo estaba, digamos, al lado de Idlib, se tomó rápido, pero se paró ahí 2 días, y Hama cayó, y a partir de ese momento aparece el ejército libre sirio, en la zona del desierto, ese que está en verde, que es la que Estados Unidos, digamos, protege. Esos son prodemocráticos en teoría, y lo que yo creo que ya fue el golpe total fue la revuelta al sur, ¿no? Cuando los drusos y algunos grupos de lo que se llama ahora el Gabinete Sur o la oficina de Comando Sur, ¿no? Comando Sur, eso, justo, el Comando Sur, que son los que llegaron casi a Damasco. Los que llegaron ahí a Damasco fueron estos. Todo, digamos, se aceleró mucho. Aquí veis toda la evolución, que es muy buen mapa, interesante, está en Twitter, el que lo quiera. De hecho, lo voy a retuitear para que esté en mi Twitter y la gente lo pueda ver. Es de Clash Report, ¿va? Interesante, hablando de más cosas que se nos van uniendo todas estas piezas, ¿no? Irán, preguntan aquí si puede ser algo parecido a lo que le pasa a Irán. Yo lo veo más complejo porque Irán a día de hoy no tiene tanta insurgencia interna, y por mucho que los de fuera apoyen o no apoyen, es más complejo. Pero sí que es cierto que estos regímenes, ¿no? Son, desde mi punto de vista, mucha apariencia, mucho control policial, mucho miedo en la sociedad, pero en el fondo casi nadie cree ya en el sistema, porque al final hay unos vídeos por aquí que no puedo mostrar, pero si ponéis en Twitter cárcel Damasco, están apareciendo vídeos de gente tapiada en algunas celdas. Se tapiaron celdas y les daban la comida por un agujero por encima. Hay celdas de mujeres esposadas, encadenadas a la cama. Es decir, es una dictadura del terror, y de hecho están ahora saliendo los archivos de la policía secreta, en la que está toda la población marcada, ¿no? Como peligros al régimen. Esto no significa que lo que venga es mejor. Eso lo quiero dejar bien claro. Es decir, hay gente que me está diciendo, tú estás contento. No, yo no estoy contento, porque lo que necesita Siria es otra cosa. Y lo que va a venir ahora, si gana el HTS, salvo que engañen, no va a ser nada bueno. Ojalá sea cierto y venga el paraíso en la tierra. Ojalá por los sirios. Ojalá. Pero va a ser muy complejo, porque primero el mapa étnico en una democracia va a dificultar mucho las cosas. Porque aquí en los países, digamos, podemos votar a veces, bueno, por regionalismos, pero también por ideología. Pero ahí se complica, porque van a votar también por religión. Y claro, al final los sunís apoyarán a 2 partidos o a uno, los alawíes a otro, los drusos a otro y los cristianos a otro. Y los kurdos buscarán una federación, un estado federal, en el que tengan su autonomía, ¿no? Y eso va a llevar un conflicto eterno, porque cada uno de ellos va a tener una visión distinta de lo que va a ser la nueva Siria, ¿no? Sí, ciertamente ahí estaría bien saber, primero, identificar cuáles son las partes, saber cuáles son sus intereses, necesidades, objetivos, más o menos a corto o largo plazo. Voy a poner un ejemplo. En varios países en donde existe monarquía, seguro que hay partidos que son republicanos y que son capaces de convivir, como el Partido Socialdemócrata cuando alcanza el poder en Suecia en el año 32, que llega a un acuerdo con el rey de nosotros no nos metemos en la monarquía, tú nos dejas hacer una política más o menos de izquierdas con cierta intervención en determinados sectores, y aquí paz y después gloria. Seguro que algo parecido puede pasar con estos partidos republicanos en países con monarquía,
la idea de tener un objetivo a largo plazo que no vas a cumplir en el momento inicial y unos objetivos más plausibles que puedes acordar con otros que no tienen tu misma ideología. ¿Es posible algo de esto con los miembros de la comunidad en Siria, que de diferentes ámbitos, los kurdos, los drusos, los sunnis, los chiíes, los alawíes, el ámbito de HTS? ¿Es posible que todos lleguen a un acuerdo para hacer una Siria de alguna manera, una conferencia, llamémosle constitucional o un equivalente a una loya yirga, en donde se pongan esas bases? Bueno, vamos a construir un estado distinto, con unas determinadas características, sea federal, confederal o como le quieran llamar. Ya sé que habéis comentado, bueno, esto de confederal les puede sonar a los árabes algo chirriante y que pueda ya meter una cuña de dificultad. Pero hay, más que Israel, vuelvo a decir, le veo más peligro a Turquía, que tiene unos objetivos que pareciera que no se detienen en una posible negociación, sino incorporación de territorio, lo cual sustraería esa idea de respeto al territorio, cosa que ya dijo Erdogan a Bashar al-Assad en una conversación no muy tardía, algo reciente, y en donde ciertamente Israel tiene, en principio, salvo ese buffer de seguridad en esa zona que ya estaba en el marco de la misión de Naciones Unidas de interposición, con lo cual en principio no está metiéndose formalmente en territorio sirio, sino simplemente en esa zona buffer que en teoría, y ya vemos lo que está pasando con UNIFIL, para qué sirve, ya estaba por ahí. Israel tiene la situación más o menos bien, porque Hezbollah puede caer, no tener ninguna situación de apoyo por parte de Siria, eso es evidente, y a través del corredor terrestre tampoco la va a tener de Irán, con lo cual también es una oportunidad para el Líbano para hacer algo distinto de aquí a no mucho tiempo. Mira, esto que acaba de decir el líder de la HTS, Abu Mohammad al-Jawlani, acaba de decir en una entrevista lo siguiente: estamos abiertos a la amistad con toda la región, incluido Israel. No tenemos enemigos excepto el régimen de Assad, Hezbollah e Irán. Lo que Israel hizo contra Hezbollah en el Líbano nos ayudó mucho. Ahora nos ocuparemos del resto. Es decir, es un tema complejo geopolíticamente, claro, porque aquí el resto ¿qué es? Irán, Hezbollah y Turquía también, o Turquía está dentro de lo que es los amigos del HTS, porque el HTS no está tan claro quién es su patrocinador, ¿no? No se sabe. O incluso la posición secular está como apuntando a todo, claro, diciendo, vamos nosotros. Sí, ahora ya veremos qué hacemos. Y claro, pero ganaron ellos directamente, porque claro, tú ves el mapa de quién ocupa el territorio y ellos ocupan una zona que es verdad que ahora extendieron hacia Tartus, Tartus cayó en manos del HTS. Ellos se lo consideran como ganadores. Se ha caído en manos del HTS, ha llegado a la costa. Sí, el vídeo que acabo de poner era melenudo, sí, este vídeo que acabo de poner ahora mismo de Tartus, ya eran gente con melenas y eso es un símbolo de los islamistas. Sí, vale, ahí sí que ha sido guerra. Sí. Pero han llegado y de hecho esto que os voy a poner ahora es un tiroteo contra la base rusa en Latakia. O sea, ya no les quedan ni fuerzas para defender las montañas donde vive su hogar de No, se entregaron. No. Si me acaba de llegar un mensaje ahora que, bueno, voy a leer, ya se sabe dónde está Assad. No, en Moscú, ¿no? En Moscú. No, sí, eso ya lo comentamos al principio. Sí. No, tú no estabas. Claro. Bueno, lo dicen ellos, ahora que sea cierto. Parece ser que sí, que ya se certifica que está allí, que le han dado estatus de asilado político. No sé si era solo, desde luego, de la familia de Assad ya han asesinado unos cuantos, los primos y demás. Sí, sin duda Hoy he intentado resistir hasta el fin. Sí, lo de ir a Moscú es... Ahora, tal y como está la situación en Siria, el resultado menos malo... Bueno, me pasa estrategias. Iba a decir que si se hubieran ido a Teherán es un país también con dificultades y que de aquí a no demasiado tiempo igual podría tener el riesgo de cambiar de régimen, por lo cual la única posibilidad de tener una cierta seguridad era ir a Moscú, no tenía otra. A ver, se hablaba de Minsk en Bielorrusia porque Lukashenko siempre suele acoger a díscoros como fue Bakiyev de Kirguistán. Se hablaba de Emiratos, pero Emiratos se me hace muy raro después de los acuerdos de Abraham. Y también se habla incluso de Pyongyang.
Mira, a ver, vamos, seamos sinceros. Este tío que tiene una colección entera de Rolls Royce y de coches de lujo. A ver, yo estuve en Moscú y San Petersburgo. Entre Moscú y San Petersburgo y Pyongyang, Se va a Moscú. si te vas ahí, además, siendo amigo de Putin. Otra cosa es que Putin dentro de poco se canse de él, ¿no? Es Pero que seguro, se- claro, pero no te preocupes, va a tener dinero suficiente para pagarse una buena jubilación. Es decir, ahí, o algún país lo recibirá. No, en Rusia va a estar. En Rusia va a estar a salvo mientras viva Putin. Después ya veremos qué pasa con toda Rusia en general. Sí. Pero en Teherán iba a ser una situación incómoda porque hay que recordar que en realidad Assad y los alawíes no son chiitas, sino que son una escisión herética de otra escisión herética mística del chiismo septimano. Es una cosa muy complicada que no voy a asumir ahora, pero en fin, son un grupo que en realidad ya ni siquiera son musulmanes porque han aceptado como válidas una serie de revelaciones místicas, secretas, iniciáticas, posteriores al profeta Mahoma. Mahoma dijo: yo soy el último profeta, yo soy el sello de la revelación profética, no habrá más profetas después de mí. Pero los alawíes han aceptado como válidos una serie de revelaciones místicas posteriores al nacimiento del Islam, y entonces en muchos teólogos digan incluso que esta gente sea de religión musulmana, igual que se puede decir, por ejemplo, que los mormones, que tienen otro profeta y otros libros sagrados, ya no son cristianos, sino son otra cosa distinta, algo ya derivado, avanzado a partir de ahí. Y una cosa es que haya habido una alianza por circunstancias maquiavélicas de todos los chiitas, nos vamos a unir, seamos los que seamos, pero en Teherán, Assad, con su credo religioso alawí y además su descreimiento personal, porque probablemente él era ateo, iba a estar en una situación muy incómoda y iba a ser mal mirado. En Moscú va a estar bastante más cómodo este aspecto. Y realmente el régimen de Moscú puede durar más que el de Siria, que el de Irán. Eso es indiscutible. Y se vive mejor, ¿no? Entonces, siendo rico en Moscú, aunque haya recortes y sanciones, vives mejor que en Irán. Por lo menos puedes hacer más cosas con dinero. Hay una cosa que, hablando de toda esta complicación, ¿no? Voy a poneros un vídeo de una localidad, Sannaya, una localidad cristiana. Voy a ver si ahora se puede escuchar el audio, porque hasta ahora lo tenía silenciado. Y esto es una ceremonia, una celebración de cristianos sirios gritando: somos uno, una nación, ¿no? Tienen incluso un árbol de Navidad como el que montamos aquí. Esos pseudo árboles feísimos, cónicos. Sí, pero esto es digamos, un pueblo cristiano. Por tanto, por ahora están todos contentos, a ver cómo evoluciona esto y vemos si estos pobres cristianos dentro de poco estarán contentos o no. Yo no lo tengo del todo claro. Espero que sí, espero que digamos, la mayor parte del pueblo sirio no caiga en algo parecido a lo que pasó en la época del gobierno de Raqqa, ¿no? Y esperemos que sea así. Yo no creo que, por desgracia, no todo lo malo es lo peor. Es decir, no todo lo viejo es lo peor. Es decir, puede ser que venga algo peor que lo que había. Y estamos viendo cárceles con gente encerrada a ladrillos, ejecuciones, asesinatos. Eso lo sabemos todos lo que pasó en Siria. Pero si no se gestiona bien lo que va a venir, nos podemos encontrar con un escenario muy malo para los cristianos, drusos y especialmente, yo creo que para los alawitas. Es decir, esa minoría va a ser, digamos, tomada como el chivo expiatorio de lo que venga encima. Los kurdos también tendrán que defenderse. Sí, y además, aunque el gobierno... Sí, Juanjo, sí. No, y es que además, aunque el nuevo gobernante que yo le percibo como alguien más cínico y descreído que fanático religioso, no quiere hacer una venganza sangrienta, pues de forma espontánea, desde muchas instancias dentro de la sociedad siria, va a haber la sed de revancha contra una gente que ni siquiera era musulmana, que ha ejercido la tiranía contra los verdaderos creyentes, contra otras definiciones del libro. Y como los peces gordos se van a escapar, la mayoría, pues se va a buscar la venganza indiscriminada en los peces pequeños y en el vecino de al lado, y además así me quedo con sus tierras y con su negocio de televisores o de lo que sea. Y esto vamos a ver un retroceso y probablemente un intento de reacción violenta de los alawíes, aunque yo sospecho que les queda muy poca gente para combatir, y eso será importante para la derrota
fulgurante de estos. Después de 11 años de guerra sin pausa, pues ¿cuánta población tenía Irak? Verán, Siria, 22 millones de habitantes. ¿Cuántos eran los alawíes? El 9%. 12%. Por ahí, ¿Cuánta gente se pudiera reclutar ahí para luchar de esa población? 150.000 o 200.000 como mucho, y cuántos han caído en 11 años de guerra civil. Entonces, ahora, de verdad, ¿cuánta gente quedaba para seguir peleando que estuviera dispuesta a luchar? No, Juanjo, sí, añado una cosa importante. Como lo que estás diciendo está muy bien, añado que eran casi todos oficiales. Los alawitas eran los altos mandos del ejército y la mayor parte de los soldados eran, digamos, de otros grupos. Y eso es importante entenderlo. Y después os explico otra cosa después, Juanjo, sí. Sí. No, pues solamente eso. Y luego también que esta política conciliadora, amistosa, que ya veremos si es sincera o no, de Al-Juliani, como se pronuncie, pues ha desactivado la alianza que había de facto entre los alawíes y las demás minorías étnicas del país, que estaban asustadas de un futuro distópico con una tiranía yihadista. Y esa gente que al principio había apoyado la rebelión en 2011-2012, poco a poco se va cambiando de bando por miedo a los yihadistas, por miedo al Estado Islámico, por miedo a toda esta gente, y acaba cerrando filas con el régimen. Ahora parece que les han dejado colgados. Eso también les ha quitado una masa de maniobra considerable para intentar resistir. Sí. Y Hezbollah aplastada y los iraníes no pudieron movilizarse a tiempo, pues vamos. Hay otro tema también, sí, que es los rusos nada, los rusos bombardeos tampoco pueden hacer muchos porque los aviones, esto hay que recordar una cosa, que esta guerra siria le sirvió durante esos años al ejército ruso a poner en práctica a sus pilotos. Y de hecho hizo hasta rotaciones obligatorias de los pilotos de los Su-25, especialmente de apoyo cercano a tierra, para ir a practicar ahí. Y vimos imágenes que a mí me parecieron ya muestras de un ejército que prometía mucho para una invasión como la de Ucrania. Era que en esta guerra de Siria usaban GPS Garmin, es decir, usaban GPS de coche puestos en el salpicadero de los aviones en vez de tenerlo integrado como tienen los aviones, digamos, normales, ¿no? Ponían un Garmin encima y yo dije, madre mía, ¿a dónde van estos? Y cuando ya lo estamos viendo 2 años después de guerra, lo que está pasando a Rusia. Vamos a seguir profundizando en el fracaso del ejército, ¿no? ¿Por qué no fue capaz de defenderse? Yo estuve poniendo imágenes en otros programas sobre en Palmira unos soldados que estaban sentados en los arcenes de la carretera porque supuestamente sus oficiales habían desertado, y esos soldados son los que se fueron a refugiar a Irak, marcharon con todos los vehículos, con unos 2.000 hombres, a refugiarse en Irak. Lo digo para que veamos la desmoralización completa de los soldados quitándose el uniforme ya en Damasco hace varios días, pero estos últimos días fue muchísimos. Y por otro, se produjo una cosa que lo conté también, que en Alepo fue claro en la derrota del gobierno de Al-Assad el hecho de que había habido en el 2018 un perdón a aquellos soldados que quisieran entregar sus armas y unirse al ejército, como una especie de intento de, primero, lo que tú decías, Juanjo, conseguir reclutas para la guerra, y segundo, digamos, quitar a enemigos, ¿no? Pasarlos a otro lado. Entonces muchos de ellos pasaron al ejército sirio, pero cuando vieron a sus colegas de ideología justo en el otro lado de la trinchera, dijeron, esta es la nuestra para volver, ¿no? Y dicen que parte de la derrota es esa, que había muchos soldados que no estaban en el ejército que era el suyo. Sí, parece que en principio estaría Dera en la zona sur, cerca del Golán, y que fue importante en 2011-2012 en el inicio, y que ahora ha vuelto a ser importante cuando ese grupo de drusos ha activado su situación. Y curiosamente, creo que en algún programa también lo has comentado, el hecho de que ahí en esa zona había unos rusos que estaban tirados y no se sabe nada de ellos, claro, sí. Y también en Palmira, que también había unos rusos que
Porque, por ejemplo, los iraníes pidieron permiso para enviar algún avión y retirar algún número de personas, pero los rusos pareciera que no les importa nada. Bueno, no sorprende debido a lo que hemos podido ver en Ucrania, que la vida del ruso cotiza, pues si cotiza en algún mercado debe ser en la Antártida. Y ciertamente, para prácticas, lo mismo que los rusos fueron a Siria, ahora los norcoreanos están yendo a Ucrania. Carne de cañón. Oye, Paco, lo que pusiste que al derribo de la estatua de Maher, el ataque quizá. Sí, pero no la de Alepo. Vale. La de Alepo era más épica, era montado a caballo, como galopando y saltando una valla. No, ese lo lanzaron. No, este es sí, el hermano que murió en el accidente. Lo que no fue nada es de Maher, el que perdió la pierna en el atentado de 2012. Ese Maher supuestamente lo mató Israel en un bombardeo. Vale, no sabía. Yo es que me acuerdo que habían puesto la bomba cuando aquel atentado de la Plaza Rauda, que estaban los servicios secretos reunidos, y que siempre dijeron que estaba la mano de Irán detrás, pues porque sobre todo por el tema de la injerencia, etcétera, murieron aquellos que eran jefes del BAS, pero vamos a decir nacionalistas. Estaba el cuñado de Assad, ya me acuerdo el nombre, Asef Shaukat, estaba Hisham Iftiar, el asesor de seguridad nacional, Daoud Raya, el ministro de defensa, y Hassan Turmani, ministro de Interior. O sea, el sitio más vigilado de todo Oriente Medio vuela por los aires. Este Maher se habló, no está confirmado, pero se habló que murió en un ataque israelí. Os pongo la foto, que era el jefe de un batallón bastante potente de el batallón Golani, que decía: Maher, hijo de no sé qué, la población siria, ataca a los israelíes y deja de masacrar a tu población o a tu pueblo. Sí, no sé en qué quedó, pero yo me acuerdo que en su momento se habló, ¿eh? No está claro, pero... Pasamos, si queréis, a las preguntas, o tenemos algo que aportar o decir así. Es que más. No. Juanjo. O vamos a las preguntas y así vamos solucionando, porque hay bastantes preguntas. A ver, en Twitch, ¿tanto riesgo corre Jordania con el paraguas de Israel y Estados Unidos? Es que, a ver... Israel no tiene ningún paraguas para Jordania. O sea, preferiría Israel que Jordania también se sumergiese en el caos, y entonces los ministros radicales del gobierno de Netanyahu podrían justificar cruzar el río Jordán y el Mar Muerto y apoderarse de toda la cuenca oriental de Jordán, Mar Muerto, que la han reclamado por parte de su territorio, y así tenían el control de los recursos hídricos y empujarían a Jordania y a los palestinos supervivientes más al interior del desierto. Incluso Amán quedaría dentro de este Israel ampliado. Y si queréis ver las posibles ambiciones territoriales de Israel con respecto a Siria, mirad la cuenca del Jordán que entra dentro del territorio sirio y a eso veríais. Entonces, quizás Estados Unidos sí se pondría duro y diría: no, Jordania, que es un país estable, vamos a defenderlo y vamos a enviar aeromarines y lo que haga falta. Pero Israel decidiría que no, que se hundiese. Bueno, Israel está aportando, si no recuerdo mal el dato, casi el 60% de la electricidad de Jordania. Sí, totalmente. Jordania depende de la electricidad y el gas israelí. Al igual que Egipto, no se cuenta. Y el agua. Y Egipto, el agua también, el agua de Jordania se lo da a Israel. Egipto depende completamente de la energía del gas que le da a Israel a través del Leviatán. Y por eso está muy callado, porque cuando hay apagones, que era algo frecuente en Egipto hasta hace poco, gracias a la energía eléctrica que le está aportando Israel, no tiene apagones. Y por tanto su sociedad está tranquila en verano, porque ahí el problema lo tiene en verano. Es decir, el verano es cuando tiene el problema energético por culpa del aire acondicionado, y se lo está aportando completamente Israel. Por lo tanto, Israel y Jordania, yo no creo que quieran que caiga Israel, ¿eh? Y solo una cosa acerca de Jordania, perdón. Recordemos que hace 25 años que falleció el rey querido de Jordania, Hussein, y su hijo Abdalá, que hubo ese cambio de última hora, etcétera, está en la picota debido a la corrupción de varios de los miembros de la familia real. ¿Ha habido protestas en el país? Sí. Lo que pasa es que creo que lo había hablado contigo, Paco, justamente, que es que como tiene unos ingresos que se pueden equiparar quizá a un país europeo en los años 80, 90 del siglo pasado, no hay tanta protesta pública. Y aparte, cuando hay un primer ministro que se cede, el rey lo cesa. Pero está un poco de candelero, sobre todo pues por tema energético, muy bien comentado por tu parte, Paco. Lo que decía también Juanjo de esta especie de Israel irredento, ¿no?
pero esos son los más ultranacionalistas, que es verdad que tienen eco dentro de Netanyahu. Sí, ahí ciertamente habría que puntualizar el hecho de titular el Israel, no, sería alguien dentro del gabinete, dentro de la Knesset, un grupo políticamente identificado. Eso sí, ciertamente, podríamos decir que en este momento en el gabinete israelí, el que está más a la izquierda es Bibi Netanyahu. Lo cual es... Sí, dentro, es verdad, dentro, es así, es verdad, sí. Y eso es realmente... No, es verdad. Esa es la descripción del gabinete israelí. Sí. Netanyahu es un rojo peligroso. Sí, pero es verdad, es decir, viendo su pasado... Y todos estos, desde luego... Y por eso no todos los israelíes están contentos con la situación. Mira, de hecho, vamos a hablar ahora de esta imagen, que es un sistema Pantsir ruso destruido cerca del ataque. O sea, el ataque. Eso tiene que ver con una noticia que es la retirada, que hay varias fuentes ya que están hablando de que hay barcos retirando lo que pueden del arsenal ruso y las tropas rusas en Tartus y en Latakia. Esto para Rusia para Putin yo creo que le acaban de dar el mayor golpe en su costado inferior, porque uno de los sueños de Rusia es un puerto de agua cálida en el Mediterráneo, porque claro, la línea no, ya tiene el Mar Negro, sí, pero el Mar Negro es un lago. Si Turquía no deja salir un barco, no le vale para nada tener una flota. Sí, ahí. Pero sigue teniendo el mismo problema, porque están en Tartus, vale, pero para salir al Atlántico tienes que pasar por Gibraltar. Si quieres salir al Índico tienes que pasar primero por Suez y luego por el estrecho de Mandeb, con lo cual no es una salida directa. Sí, no, esto sería su gran sueño en la época de los zares de conquistar Constantinopla, ¿no? Sí, tal cual. La tercera Roma para ello, de nuevo, sí. Pues aquí tenemos Tartus, que yo ya creo que sí que esta vez lo pierde. Los últimos días hablaba de la salida de la flota, que se hablaba de que marchaba, pero yo comentaba que era también para lanzar misiles, y es cierto que los lanzó, pero ahora volvió al puerto y ahora sí que va a marchar, yo creo definitivamente, porque vimos imágenes de rebeldes ya en el puerto de Tartus hoy por la mañana tirando estatuas en el puerto, digamos, civil, ¿no? En el náutico. En la base tienen que entrar y los rusos la defenderán, no porque vayan a mantenerlo, sino la defenderán, yo creo, para ir retirándose poco a poco y sacando sus tropas. Vamos a algo más por ahí. Tiene una escena, porque esto al final, el caos, ¿no? Nos lleva siempre a lo que te comentaba por la mañana. Hay gente robando en el Banco Central, robando oro, robando monedas del país, reservas, y lo digo porque es claro, es el fin del orden, ¿no? Es decir, las instituciones del país no las asumió nadie completamente y nadie vigiló el Banco Central, y lo están robando la gente. Se cae en picado en efecto dominó, claro. Sí. Vamos a más preguntas, empezamos. ¿Cuál es la posición de los Estados Unidos al respecto? Bueno, aquí hay que ir a Trump, que casi dijo, no, yo no tengo nada que ver ahí, que hagan lo que quieran la gente. Dijo eso. No, esa es la postura típica de Trump para todo. Sí, Juanjo, ¿qué dices? ¿Que la postura de Trump para todo? Sí, es la verdad que sí. Sí, en un programa... Trump es un elemento racista, egoísta y tacaño, que algunos confunden con el aislacionismo tradicional de Estados Unidos en 1900, y es simplemente, no, a mí me da igual todo, me resbala todo, y yo paso de todo, y yo soy de muy corta visión y no soy capaz de ver más allá de mis narices. En el fondo ese es el personaje que tenemos ahora al mando, bueno, todavía no, pero unos pocos días lo tendremos al mando en Washington. Realmente él no es capaz de ver las consecuencias a largo plazo, no atacamos, pues para cosas mucho más sencillas, de manera que su primer impulso también es un poco bandura a veces, no, simplemente yo me quito de medio responsabilidades, problemas y me tiro lo más fácil, que es desentender, y hago ver como que no me va a afectar. Sí, ¿pueden drusos y kurdos aliarse para formar un país en la zona cercana al Golán? Ahí los kurdos menos. Ahí entraba el mapa que puse por la mañana con Mariano, que es uno que anda por internet y lo están moviendo canales iraníes, turcos e israelíes. Eso sería una especie de división del país en tres. Y está aquí, que tiene que ver un poco con lo que explicaba antes Juanjo, de la costa alawita, del centro suní y el norte y el sur druso-kurdo, ¿no? Y hay este mapa, un poco extraño, pero sí que interesaría
por ejemplo, a lo mejor a Jordania y a Irak, no tener contacto directo con los sunníes. Entonces hacen como una especie de franja a lo largo del flanco sur, de druso-kurdo, y sería una federación druso-kurda, porque se entiende que entre ellos se llevan bien, porque son, digamos, ambos herejes del Islam, y los cristianos y los alawitas juntos en un territorio, pero me parece que esto no va a ser así. Esa franja que une el norte con el sur es muy fantasiosa. No, lo único que hay dos bases americanas ahí. Lo único por eso, pero nada, eso no se mantiene. No, eso es insostenible, es una fantasía. Entonces, yo creo que lo hicieron para mantener el contacto entre los dos territorios kurdo y druso, ¿no? Siria otra vez será un desastre, que hará España con los sirios que saldrán del Mediterráneo. La fórmula Meloni será la solución. No sé, esperemos que esto no suceda y la gente pueda vivir feliz en su país después de haber echado a un dictador. Lo veo difícil, pero el problema es que esto que vamos a ver aquí en Siria no solo va a pasar en Siria, hay países que pueden pasar lo mismo. Imaginar Argelia. Argelia, vemos un gobierno muy potente con un gran ejército, pero ¿quién nos dice que no le pase lo mismo? Tiene un problema Argelia, que es una población joven muy grande, un porcentaje de población inmenso, joven, con poco futuro económico, como fue la causa del comienzo de todo esto en Siria. En Siria empezó gran parte por una juventud desencantada. Sí, hasta el punto de que cuando se metieron con el tema del Sáhara, desde Marruecos se amenazó con meter el dedito en la Kabilia, que es un posible nido de conflictos y de dificultades. Ciertamente hay alguna gente que, no sé, parece que le gustaría ver el mundo arder y siempre especula con ese mundo ardiendo. En este momento no parece que haya ningún tipo de salida de gente de Siria, lo cual ciertamente es positivo, porque tienen esa expectativa de poder tener un país, el suyo, para desarrollarse personalmente y quizá transformarlo, hasta el punto de que ese Al-Hulaini, el líder que parece hacer un buen marketing, ha llegado a decir, bueno, incluso a los que están por ahí fuera, a los sirios que se tuvieron que ir, vamos a darles la oportunidad de que puedan regresar a su país para hacer un país mejor, lo cual eso seguramente en las cancillerías ha sonado como Los Ángeles. ¡Ay, qué bien! Esta gente puede incluso solucionarlos el problema que puede tener no solamente Turquía, sino algunos países europeos de refugiados de larga data por parte de Siria. Otra cosa es, como habéis comentado, de los dichos a los hechos habrá que ir haciendo, y ese será el desafío que tengan, pero para eso ciertamente tienen que construir instituciones estables, un país estable y unas relaciones con el ámbito social y económico que permita valor añadido, empleo, y que toda esta gente que ha estado en Europa durante cierto tiempo tenga incentivo para volver a volver ahí. A ver, he visto, ahora que lo decís, perdón Juanjo, una cosa rápida, varias amigas, digo, porque son mujeres en este caso, que han ido subiendo a sus redes sociales, pues fotos de, alguna me han llegado, no me han tocado, sus padres fallecidos, no en la guerra, sino que tuvieron que haber sido refugiados ya años 90, 2000, y decían, pensábamos que nunca íbamos a poder volver a Siria, y ahora quizá podamos. Dejan ese intributo de quizás, etcétera, pero su intención es volver, quieren volver a su país, y yo lo entiendo. Es como la gente que piensan que quiere estar aquí permanentemente. El único caso en el que puede equiparse son los gastarbeiter, que eran trabajadores invitados a Alemania, y muchos de ellos eran turcos, y los turcos de segunda generación es porque los padres, y con todo respeto lo digo, no entendieron que gastarbeiter significa invitado por un tiempo. Y luego había un nivel de vida mucho mejor, hubo el golpe del año 80 y se quedaron allí. Era solo eso que quería decir, perdón. Me voy a poner una imagen. Al-Juliani tiene un problema táctico, estratégico considerable, es que él ha tomado Alepo, ha tomado Homs, ahora se estará a punto de llegar a Damasco, pero ya ha llegado otro grupo antes que ir a Damasco, y él tiene sin duda, él quiere ser el nuevo jefe supremo del país, el nuevo padre patriarca, el macho alfa de la manada, y para eso va a necesitar algo más de las tropas que tiene, de la milicia que tiene, del apoyo turco, va a necesitar ampliar su base social. Entonces, ese discursito de yo voy a ser muy majo y muy inclusivo y no voy a perseguir sangre y fuego a las minorías étnicas religiosas, podría ser algo realmente en serio y así conseguir adhesiones, conseguir apoyos de gente. Al-Juliani es el gran líder que puede salvar y unificar el país y dominar o atraerse o aplastar a los otros grupos minoritarios, dejando los kurdos para el final porque así les sale más duro, y consolidar su dominio como nuevo líder supremo del país, que es lo menos malo
que de momento le podría pasar a Siria. Y entonces sí, podría haber una área de optimismo y ver que en vez de huir gente de Siria, empiezan a volver porque hay muy pocos combates y enseguida este hombre puede, si tiene habilidad política, y yo sospecho que la tiene, podría enseguida hacer un efecto de bola de nieve e ir poco a poco anexionándose a todos sus grupos rivales, a los drusos, al ejército libre sirio y a todo el que quiera resistirse palo, pero enseguida se acaba con él. Y entonces ya a partir de ahí se abriría un capítulo nuevo que no podemos saber cómo va a funcionar y si hay demasiadas variables. Pero yo creo que a corto plazo hay motivos para ser optimista si este hombre no es un cínico despreciable que está dispuesto a sacar el cuchillo tan pronto se asiente en el Palacio Presidencial en Damasco. Bueno, ahora que soy el amo, tienes que obedecerme todos. Pero yo creo que es más político y se da cuenta de que no tienen que obedecerme. Obedecerán si les da la gana y tengo que convencerles. Bueno, él se vende que la decisión la tendrá el pueblo. Sí está en Damasco. Entró en Damasco, sí. Ojo, entró en Damasco. No es verdad que su ejército haya tomado Damasco, lo tomaron los otros grupos, pero sí está en Damasco. Hoy entró en la gran mezquita de Damasco, en la Ahmad al-Sara. Perdona, en la mezquita Umayyad, y dio ahí un discurso. Y lo importante, lo destacable, que para los sunís al parecer es muy importante, y lo puedo llegar a entender, es que el muazzín cantó después de 57 años. Claro, desde el punto de vista nuestro, dirán, bueno, pues, claro, pero estaba prohibido que sonase el muazzín en un país mayoritariamente suní. Es decir, esto es igual que en Turquía, que no se oye el grito. Bueno, ahora creo que sí, me parece. Se oye lo que Erdogan lo activó de nuevo, sí. Ponen cassettes. No ponen un muezzín cantando, sino cassettes. Bueno, cassettes. Reproducción digital. Como las campanas, pero no se oía, porque Al-Assad, como erais... claro, esto hay que entenderlo de dos maneras. En primer lugar, puede ser una medida laica, no la pongo porque yo creo que lo importante es que la religión es personal, pero eso si te lo hace un suní, puedes interpretarlo como laicista, pero cuando te lo hace un alawita, los sunís no pensarían que era solamente por eso, sino un ataque directo a su religión. Y yo creo que es una de las causas de que los sunís le tengan, bueno, y lo primero que hicieron hoy fue poner creo que hay un vídeo, lo puedo buscar, pero bueno, está... Es que entre los alawíes no existe la costumbre, de la llamada a la oración. Claro. Los turcos otomanos intentaron convertir a los alawíes, intentaron tratarles como si fueran una especie de pueblerinos un poco supersticiosos y con manías extrañas, y les envían ulemas para evangelizarles en el islamismo sunita, y esos ulemas pues subían a la torre, al alminar, y lanzaban la llamada a la oración. Y se dice que los campesinos alawíes les decían: deja de rebuznar, que ya te llevamos el pienso. Así que por eso cuando llegan al poder prohíben lo que está fuera de sus costumbres, que estén a la barra con la llamada a la oración 5 veces al día. Claro. Y aparte es realmente era una represión religiosa alawí. Sí, Mariano. No, perdón, y que rezan solo 3 veces al día, y en tiempos al principio rezaban en dirección a Jerusalén. Bueno, los musulmanes también al principio, ¿eh? Al principio, sí, lo sé, pero esto ya lo dejaba... Pero esto ya para siempre, esto lo quedan ahí. No hay segregación en la que... ni siquiera utilizan una mezquita, es otro edificio que lo comparten con los alevíes, que son similares a los alawitas en Turquía, y que se llama Yem o algo de esto. Es una especie de zona común donde hacen oración hombres y mujeres. Sí. Esto es la mezquita de Damasco. Un gran monumento histórico, muy antiguo, sí. de las primeras que se hicieron, con influencias bizantinas bastante obvias en la construcción y los materiales. Sí, parece paleo bizantino. Vamos al tema, a preguntas, y bueno, que ya vamos ya hora y media, y a las 10 hay otro programa en el canal de historia, pero bueno, estamos muy a gusto aquí, por lo tanto yo hoy no voy a cenar porque hoy tuve comida potente, por lo tanto... Hoy tuve la suerte que me invitó un seguidor del canal, que es Brigada, en el Cabo Noval, y estuve allí viendo el acto. Un saludo a todos los infantes españoles, que hoy es el día de su patrona, a la infantería española, y la Brigada, exactamente el batallón San Quintín, se va 12 meses a Eslovaquia,
hacer unas operaciones de la OTAN y la mitad del batallón San Quintín se iba. Pues un saludo a todos, espero que muchos de los oyentes, que sé que hay oyentes infantes españoles, un saludo y felicidades en vuestro día de la patrona. También, por cierto, patrona de España. Que mucha gente está confundida, no es el Pilar la patrona de España, es hoy, el día de Inmaculada Concepción. Por eso es fiesta hoy. Y Europa no se siente incómoda con un miembro de la OTAN que está construyendo su imperio en Oriente Medio. Pues la verdad, nos tenemos que sentir muy incómodos con los turcos, yo creo que sí. Pero hay desde lo de que decía de los migrantes, o mejor dicho, refugiados, y las devoluciones calientes, fue una tabula rasa para que Erdogan hiciese lo que le diese la gana desde 2016. Y es un hecho. Sí, sí. Esto es cierto lo que dicen aquí. No, pero ha habido muchos que se están comprando. Sí. Claro, es cierto lo que dice aquí uno, que el problema de Francia. Sí, Juanjo, sí. No, sí, Francisco. No, que pensé que había sacado. Sí, es que el retorno. En un momento, en torno al tema de Chipre, hubo un momento en que Francia e Italia mueven naves de guerra hacia el Mediterráneo Oriental para diciendo, bueno, ya está bien de tonterías, ¿eh? Es que realmente hace tiempo que existe un cierto resquemor en contra del supuesto aliado turco, y la posición de Erdogan en el fondo se está aguantando, decir, bueno, aguantamos hasta que se marche Erdogan y entonces vendrá otro que será más simpático, y si no es así, aquí va a haber que tomar medidas bastante drásticas. Porque no nos sirve nada decir que Turquía tiene una gran posición estratégica y un potente ejército, no tan potente desde 2016, cuando esa posición estratégica y ese ejército están en manos de un gobierno que es claramente hostil o simplemente que es impredecible como una vereda. Sí, y que creo que en algún programa en el canal se hizo alusión al hecho de que en un momento dado pudo haber una guerra entre Turquía y Egipto en Libia, con las dos facciones, uno patrocinando a cada lado de Libia. Cuando Turquía puso a la flota enfrente de la costa para hacer una especie de paraguas antiaéreo para una facción, y los egipcios movilizaron el ejército hacia la zona fronteriza, lo cual ciertamente es un peligro porque sigue siendo un país de la OTAN metiéndose un fregado imperialista, y al final puede meterse en una guerra exterior. Y si, por lo que sea, se hubieran enzarzado en esa guerra y Egipto hubiera atacado el territorio de Turquía, entonces habríamos tenido el riesgo de activar el artículo 5, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, estas son celebraciones en Damasco por el cambio del régimen. Pero bueno, están contentos la gente. A ver ahora en qué acaba esto, ¿no? Si esperemos que esto sea el comienzo de algo bonito por el pueblo sirio y no el comienzo de una pesadilla, ¿no? Y que esto es lo que dice Juanjo, que hay que ver cómo este hombre, si lo que dice es cierto o realmente es un hipócrita que tiene todavía mucho de lo que hizo de joven, que era estar en Al-Qaeda, ¿no? Y en este grupo que es una filial cambiada, ¿no? Una derivación. Vamos a... Y el toque de queda, ¿no? Sé que no funciona todavía el toque de queda. No. Oye, no, es que no hay nadie dando el orden ahí, se están robando el Banco Central. ¿Qué queréis ya? Vamos a las preguntas. Me pregunta aquí Clara, ¿qué consecuencias puede tener en Irán a nivel de defenestrar a los que están en los altos cargos ante el terremoto que supone cómo ha quedado el Líbano, Gaza y ahora Siria? Eso es cierto, es decir, ellos se vendían como un gran país que tejió un eje de resistencia que iba a acabar con Israel y con Estados Unidos, y acaba de quedar sin nadie, solos ante el peligro, con los hutíes, que bueno, que son 4 amigos que están muy bien en las montañas y nadie va por ellos, ¿no? Pero la realidad es que está quedando fatal. Sus misiles fueron destruidos por Israel, muchos de ellos, casi el 80%. Sus sistemas antiaéreos no fueron capaces de paralizar el ataque israelí, y ahora le pasa esto. Es decir, ¿qué estará pensando el gobierno de la Ayatolá de esto que ha pasado? Si es que encima lo que creo que lo hablamos, que hay una especie de toma daca dentro de, no sé si fue contigo, Paco, con estrategias, o con Juan Carlos, o con todos. Y es que, bueno, el hecho biológico lo sabíamos, que Khamenei está más a punto de reunirse con el creador que para otra cosa. Hicimos un programa sobre el tema, sí. Sí, pero es que Pezeshkian, que es de lo menos radical que hay en el gobierno y demás, presidente ahora, ya ha dicho que lo que hay que hacer ahora es sobre todo evitar la sangría económica. Lo que costaba el mantenimiento para Hezbollah, lo que costaba el mantenimiento para guerras externas y estériles.
porque la de Siria ha acabado con, no es que ni siquiera un statu quo anterior a la guerra, les han echado. Lo que es también la venta de drones a Rusia, que poco a poco la sangría de las sanciones va funcionando, aunque no lo parezca. Y Rusia tiene que recurrir a Corea del Norte no solo tropas, sino también tecnología, entre comillas, de drones. Y luego ya pues le queda a los hutíes, pero habrá un momento en el que la propia población, cuando pusiste aquel partido de fútbol, que decían algo así como dejarnos en paz de Palestina, preocupados por el país, y puede haber incluso un golpe de los elementos menos radicales que no, digamos, democráticos de la IRGC, y que se dé el cambio hacia un rumbo. No quiero decir que deje de existir la República Islámica de Irán, pero sí el gobierno de los ayatolás como tal. Pero eso tiene que partir de dentro. Yo creo que la oposición externa, aunque hablásemos del heredero del Shah, etcétera, está muy disgregada, y si va a haber un cambio en el Irán, tiene que partir de dentro. Sí, sí, de algún moderado dentro del sistema de ayatolás, sí. Sí, sí. Pues vamos a otras preguntas por ahí. ¿Dónde estaba la Wagner? Bueno, la Wagner ya podemos decir que es un nombre comercial que se dieron a otro, que se llama el Africa Corps. Y el Africa Corps está en la zona del Sahel, en Libia, y alguno estaba en la zona de Siria, pero muy pocos. Y lo que pasó es que reforzaron con algunos, unos 200 o 300, pero esos que mandaron era justo, digamos, para cubrir la base de rusa de Latakia. Es cierto que en los primeros días de combate, en la zona de Alepo, se vieron vídeos de soldados rusos, sobre todo operadores de drones capturados por los rebeldes. Pero a partir de ese momento, ya el tercer o cuarto día, ya no había rusos en la zona. Y yo creo que Rusia, había un meme que los iba a poner, que era una foto de Jamenei con gente, y solo quedaba Putin de los que estaba dándole la mano como aliados, ¿no? Porque es verdad, si lo pensáis bien, se bajaron a todos. Sí. Bueno, queda a lo mejor Maduro en Venezuela y poco más. Y el de Corea del Norte. Y sí. Sí. Porque yo no quiero poner a Xi Jinping como un aliado tampoco de esta gente. Es decir, Xi Jinping va a su bola. Los demás son peones que él puede usar en sus juegos, ¿no? Hola Paco, ¿en qué pie queda Irak en este lío? Bueno, Irak es interesante. Habíamos hecho un programa, Mariano y yo, de los primeros que hicimos juntos, que era Irak, la clave de Oriente Medio, porque es un papel esencial. Y de hecho, Irak iba a mandar soldados a Siria, lo dijo hace 2 días, que iba a mandar más de 2.000 soldados suyos para mantener una especie de buffer ahí en la frontera, buffer. Pero no se sabe ya, Irak ya no va a hacer nada. Y sobre todo que puede caer, claro. Sí, sobre todo porque, aunque hubieran querido los 2 últimos días, tampoco tenían medio para transportarlos. Claro. Bueno, es que recordar que los milicias chiitas que fueron el primer día, se las bajó la aviación estadounidense. Se habla de una 10 que recordó los mejores momentos de la guerra del Golfo y ametralló las columnas de pick-up porque estaban entrando en territorio kurdo para luchar contra los kurdos, no para luchar contra HTs, iban contra los kurdos. Entonces se los falló Estados Unidos. Y hay vídeos por ahí no de la columna de la 10, pero sí del apoyo aéreo. ¿Qué papel hace ahora Irán? Pues nada, ahora mismo papel poco. ¿Ha quedado aislado el Africa Corps ruso? Bueno, está en África y irá en aviones a Moscú, pero yo en Siria ya no tiene. El Africa Corps han dado de lo suyo, porque esto también pudo ser advertencia para Sudán con el Africa Corps. Claro, también, sí, claro. Sí, también es interesante a ver qué va a hacer esa pequeña flota salida de Tartus, a ver hacia dónde la van a llevar, si a San Petersburgo, a Murmansk o a Vladivostok. Hay una cosa que es verdad que es que me lo pueden. Mira, este programa os gustó, ¿no? Vale, hasta este momento lo que voy a poner puede hacer que me lo quite, pero como quiero que la gente aprenda y vea lo que está pasando, si lo quitan, pues ya sabéis por qué es. Y si lo limitan, no pasa nada. Me quitan los ingresos y no pasa nada porque el objetivo es hablar nosotros 4 y que aprendáis vosotros todo. Esto que os voy a poner es un vídeo grabado por rebeldes en una base rusa en Deir ez-Zor, en el desierto, ¿vale? Y mirad lo que tenían los rusos puesto en sus pasillos. Banderines del ISIS para poner en los uniformes. Sí, me lo veo.
Bueno, se ven más, está todo el suelo. ¿Los veis, no? Sí. Tremenda. Esto que os estoy poniendo, también según otras fuentes, apareció en otro campamento ruso en la zona fronteriza con Israel. Eso es algo muy típico de Rusia en la guerra híbrida, guerra en la zona gris, que es crear conflictos y poder hacerse pasar ellos por el ISIS para hacer un ataque en una zona y decir que mira, está el ISIS apoyando a tal, o el ISIS es no sé qué, o el ISIS no sé qué, o el otro no sé qué yo, pero es decir, esto es un vídeo que no sé hasta qué punto es tal, pero es un vídeo que se está moviendo en grupos rebeldes sirios. Y es llamativo. Se disfrazan de talibán y acaban. Vale, pues viene el Mariano, que es doctor en contemporánea con una tesis sobre los talibán, me lo creo. Lo cual ciertamente es curioso porque como el nombre de Afrika Korps recuerda a ese 1 de septiembre del 39 con ciertos alemanes vistiéndose de polacos para hacer el teatrillo. Ah, también, justo, cierto. Y no es el teatrillo de una ópera de Wagner, ¿no? No. Es el ataque a la antena de Oswiecim, que detuvieron a presos, los sacaron de la cárcel, los vistieron de soldados polacos y los mataron porque supuestamente Polonia atacó en la noche previa a Alemania y esa fue la causa de que Alemania atacase a Polonia. Eso es cierto, es decir, los Wiesing. Paco, ¿qué pasa por aquí? Me dicen por aquí, AMPA se suelta. ¿Qué es eso? Me acabas de matar. ¿Yo el AMPA qué es? La AMPA es la Asociación de Madres y Padres. No sé. Es el mundo vampiro. No sé, AMPA. Bezazul, ¿a qué te refieres al AMPA? Porque me acabas de matar. Yo vengo de la docencia. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Bueno, aquí decían pones, delincuentes, el AMPA será. Toda la gente de las... Bueno, claro, mire, una cosa que vale. Una cosa que está pasando en esta revolución, como en todas, es que algunos exaltados van a las cárceles a liberar, porque hay presos políticos, pero ¿qué pasa? Que liberan a todos. Van a liberar a asesinos en serie, van a liberar a terroristas que no son políticos, van a liberar de abusos sexuales. A Gandaya, con perdón. Sí, eso tendrían que sacar y empezar a decir tú quién eres, ¿no? Vale. Pero esto pasa, es decir, hay vídeos que los podéis ver cómo están abriendo todas las celdas. Y en algunos vídeos, en la cárcel de mujeres, las pobres cuando les abrieron la puerta no salían. Porque pensaban que les iban a volver a torturar o a hacer cosas. Y se sabe quiénes son, de dónde proceden sus hijos. Sí. Claro. Vamos a ver más preguntas. ¿De dónde sacan esas armas los yihadistas? Bueno, eso hay una cuenta que es Warnoir, que es muy interesante. Warnoir hizo a lo largo de toda esta guerra un seguimiento de las fotos, ¿no? Y fue sacando, a ver si aquí está, Warnoir, muy buen canal de Twitter, y lo que va haciendo es, por ejemplo, tal arma, no sé qué, esta es una M16 americana, tal, y va sacando armas y hay de todo, hay armas rusas, armas chinas, muchas turcas, que yo puedo pensar, mira, tú fácil comprar un Kalashnikov que te venga de China en el mercado negro, es fácil, pero cuando empieza a haber soldados con morteros y con cañones turcos, eso ya es más difícil. Eso el mercado no te hace tan fácil el hecho, ¿no?, de que veas un mortero en un mercado negro, es más difícil que un Kalashnikov, ¿no? Y mira, aquí hablan hasta qué pistola tiene el líder Al-Jolani, que sí, ya saben qué pistola tiene, viendo aquí un poco en la imagen. Está muy bien esta cuenta, y mira, aquí hablan de armas rusas, por lo tanto hay armas de todo tipo. Aquí yo creo que se nutrieron del mercado negro y de Turquía directamente. Sí. Sobre todo porque los proturcos tienen vehículos blindados turcos, que eso ya es más complejo que alguien me diga que es fácil conseguir en un mercado negro unos blindados turcos, ¿no? Hoy ha cambiado la bandera siria en la embajada en Madrid, aunque no la han puesto muy bien y ahora está caída en una ventana. A ver, os explico. Lo que han puesto es la bandera nacional siria de la independencia. La que estamos viendo ahora de 3 estrellas, verde, blanca, negra, roja, verde, blanca, roja, si no recuerdo mal, es la bandera del momento de la independencia. Cuando se fueron los franceses, pusieron esa bandera y después cuando llegaron al-Assad y digamos, el padre,
se pone la bandera negra, blanca, verde con 2 estrellas. No, cuidado. Cuando llega verde, blanca, roja no, verde, blanca, negra con 3 estrellas. Eso, verde, blanca, negra y es negra. Eso. Y negra, Assad cambia por el rojo, el verde. Y el rojo, pone 2 blanco, estrellas. Y 2 estrellas que eran las de las que hablamos, lo de la República Árabe Unida, y luego el escudo de armas, que es el escudo de Saladino, que aparece muchísimos en el paralelismo, vamos. Cuando también el rojo, blanco y negro es, lo hemos visto, el color del paralelismo. Cojo la wiki porque tiene un buen resumen, ¿vale? Sí. Esta es la isla actual, digamos, de la rebelión. Y si podéis fijaros, la que es la de la independencia es la misma. Sí. Se vuelven a la bandera pre-panarabismo, ¿vale? Que sería la roja, blanca, negra, ¿vale? Y las estrellas eran 3 en esta bandera siria entre el 63 y el 71, y vuelve a la de 2, que era la que tenía durante el panarabismo, que era Egipto y Siria, ¿no? Si no recuerdo mal. Eso es, sí, Egipto y Siria, la República Árabe Unida. Sí. No podría ser parte de la propaganda de los rebeldes contra los rusos. A fin de cuentas, todos juegan a la desinformación. No, ahí no os lo niego, que todos juegan a la desinformación, pero los rusos también. Aquí, a ver, son rusos, joder, que no estamos hablando de que los españoles hicieron eso, entonces ya no me lo creo, pero de los rusos me lo creo, o sea, lo sé. Georgia, bueno, Georgia sería para hablar otro día, y de hecho, está, yo tengo un programa de Georgia con Lope, y no sé si estuviste tú uno, Juan Carlos, hablando un día conmigo. Sí, hicimos, sí, hace no mucho tiempo. Sí. Creo que 5 meses. Sí. Lo pongo aquí para el que quiera verlo, y Georgia sí, es un lugar que hay que hablar otro día, porque se está poniendo cosas, sí. Mucho. Y también Rumanía ahora mismo con la anulación de la primera vuelta. Yo no sé a quién beneficia esa anulación, porque la pidió, creo que la pidió el prorruso del TikTok, pero no estoy seguro. La anulación en principio va a favorecer al centro derecha de ahí de. Bueno. Pues este es el programa que hicimos juntos sobre el Georgia, que invito a la gente a verlo. ¿Cuánto sabéis? Seguro que el Ministerio de Exteriores no sabe ni la mitad. Bueno, yo me rodeo de un buen gabinete. Yo soy una persona que quiero aprender y entonces traigo gente que me enseñe. Normalmente muchos políticos no quieren gente que les enseñe, sino gente que les sea fiel a sus órdenes. Eso es cierto, desgraciadamente. Sí, aquí intentamos aprender un poco todos de todos. La verdad, lo que me fascina es lo que fui creando en estos años de canal YouTube, que tengo la posibilidad de conseguir gente para tratar cualquier tema en pocas llamadas telefónicas. Este caso fue muy fácil. Tengo un grupo con ellos 3 y con alguno más de noticias para BHM, y dije, ¿quién me quiere ayudar en el canal, en el programa de hoy? Y los 3 ofrecieron voluntarios, y puedo decir que tengo el honor de tener amigos y colaboradores de mucho nivel. Y una pena es que el canal no crezca como otros, para que la voz de ellos 3 llegue a más gente. Por lo tanto, ahí está en vuestra obligación de dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Aquí, en este canal, nos gusta tratar las cosas en profundidad y viendo las aristas de las cosas. No somos simplistas, y por desgracia esta sociedad en la que vivimos busca el simplismo, busca que los de un lado se sientan mejor escuchando lo que quieren escuchar, y los del otro lado escuchando lo que quieren escuchar, y hacer altavoces. Y yo tengo mis ideologías, lo sabéis todos, yo tengo mis simpatías, pero intento explicar todo. Y los invitados que vienen, cada uno tiene sus enfoques distintos para enriquecer, ¿no? Y yo creo que esto es importante, entender que no se puede explicar algo esta guerra como un maniqueísmo de Al-Assad malo y los otros muy buenos. No. Es muy triste. Paco pregunta, ¿puede China pedir hablar con Rusia sobre Manchuria y Vladivostok? Bueno, pedir o directamente manda 50 divisiones a por lo que es suyo. De momento, pedir, ha pedido en 2022 el cambio del nomenclator al chino original. Y de hecho en el mapa oficial chino aparecen sus territorios como China. Sí, y aparece Harbin también, ¿no? Creo que es en la frontera. Sí. Esto... bueno, estamos cambiando mucho de tema, pero mientras Putin esté vivo, no que se intente nada. Y luego, si hay una guerra civil a la muerte de Putin, entonces China podría intentar hacer su jugada apoyando a uno de los bandos. Yo te apoyo a conquistar el resto del país y tú me dejas estopar. Sí, y que no será algo... No será algo bestia. O sea, Putin tiene el arsenal atómico y ahí no se ven amenazas atómicas. Bueno, yo tengo mi teoría, que en esto de las guerras actuales, ¿no? Vemos que un país que tiene armas nucleares...
No, sí. Pero un país que tiene armas nucleares nadie le hace nada, y el que tiene los dos armas nucleares ya pueden hacer lo que quieran. Sí, creo que en algún programa se ha comentado por aquí el hecho de la guerra que tuvieron durante un mes, creo que fue en el 64, entre China y la Unión Soviética, que estaban por una isla. No, pero simbólica respecto de otras cosas, lo mismo que en 2005 otra islita entre China y Rusia, China la incorporó en el mapa, luego llegaron a un acuerdo de codesarrollo, pero que el codesarrollo en todo significa, bueno, la soberanía titular oficial es de Rusia, pero todo lo demás lo hace China. Con lo cual son pequeños pasitos de tratar de, con paciencia. China es más de esto, de ir haciendo algo simbólico que luego pueda servir para tirar a pared y ya meterse hasta el fondo. Por el camino. Vamos a ver alguna pregunta más, pero a ver en Twitch, que no veo las preguntas tan fácilmente. Esta pregunta, Campa, ¿se guarda Putin una baza para poder volver después de lo de Ucrania? Bueno, pero ya sería volver a hacer un ataque a un país que no sea aliado. Es decir, ahí llegó. Tartus es una base que tiene Rusia desde el 73, si no recuerdo mal, 72. Es una base históricamente soviética. Si ahora quiere ir, bueno, pues hay que ver si tiene un contrato de alquiler, que es lo que se suele hacer, un contrato con X años de alquiler, y si todavía está en fecha, a ver cómo gestiona eso con el gobierno que esté allí. Pero hacer una invasión en fuerza sería una guerra contra el gobierno sirio, y no veo yo haciendo una operación a Rusia después de todo esto anfibia en el Mediterráneo, ¿vale? No, fantasías las justas. ¿Y qué pasa con las tropas rusas en Tartus? Lo mismo, eso ya lo hablamos, se evacuaron, me parece. Si no veo más preguntas, pues lo podemos ir dejando. A ver, si veis alguna pregunta en el chat vosotros, ayudadme. Si no, lo dejamos ya. Que justo me viene bien para descansar 5 minutos y hacer el programa de la oficina de procautivos de Alfonso XIII en el canal de Bellum Artis Historia. Viene José Luis Costa, un amigo, para hablar de algo muy desconocido de la historia de España, que es el intento español de hacer una acción humanitaria intercambiando prisioneros de los dos bandos en la guerra mundial, la primera. Sí, a ese muchacho de Alfonso XIII le tendrían que haber dado el premio Nobel de la Paz, pero... Sí, se habló, sí, que estuvo ahí como candidato. Pues empezamos, Juan Carlos, un poco como despedida final. Ver un poco el resumen, ¿no?, de lo que hablamos, o despedirte ya directamente y decir hasta la próxima. Pues ciertamente es un asunto que no termina hoy, curiosamente en domingo, curiosamente la Inmaculada, un día bastante simbólico para una parte de la comunidad siria, y que ciertamente habrá que seguir atentos a las derivadas que hemos ido comentando a partir de ahora, el siguiente paso en Siria y las relaciones respecto de los países involucrados en la crisis existente hasta el momento. Y sin más, pues ciertamente agradecido, y seguramente habrá próximas oportunidades con otros temas o con dependiendo de las necesidades de la actualidad. Sí, que ahí Juan Carlos, la verdad que tiene un canal muy interesante que se llama Juan Carlos Pérez. Ir ahí a buscarlo en YouTube, y hace también seguimiento de actualidad con muchos amigos del canal. Juanjo. Bueno, Al-Giuliani ha empezado la guerra prácticamente como un títere de Erdogan, pero tiene la posición para crear su propia base de poder, si es bastante astuto políticamente, si insiste en mantener esa política conciliadora de yo soy muy majo y soy muy tolerante, puede realmente acabar consolidando su dominio sobre todo el país, aunque tenga que librar algunas batallas por aquí y por allá. De lo contrario, al perro flaco todos son pulgas, y podemos ver a Erdogan, a los kurdos, a Israel y a María Santísima intentando apoderarse de un pedazo de Siria, y luego la parte central del país para los rebeldes sunitas, si se ponen de acuerdo entre ellos y no se matan entre sí. Y esto es una amenaza, pero es una amenaza potencial, no es un destino inexorable. O sea, las cosas todavía podrían salir bien, o por lo menos lo menos posible. Menos mal, sí. ¿Y Mariano? Bueno, poco a añadirlo desde por la mañana contigo, Paco. Estoy de acuerdo con todos vosotros. Esto no va a acabar en un día ni en dos. Es verdad que se ha acelerado todo cuando pensamos, incluso hablábamos en
en el chat, de que, bueno, de que podía aguantar hasta mañana. Estamos hablando de, no era cábalas, era una realidad. Ahora me preocupa ver, pues eso, el día después, lo que pasó también en Libia, y poquito más que añadir, agradeciéndoos todo, diciendo, bueno, también añadir que he visto que Juanjo tiene un manual al uso detrás de él, como es La Gran Guerra por la Civilización, que siempre recomiendo, de Robert Fritz. Es un clásico que tiene ya 20 años, pero bueno, que lo lees y es como si fuese actual. Y eso que también durante el COVID murió es difícil de encontrar ahora, es muy difícil de encontrarlo ahora. Un auténtico tocho de 300.000 Sí, tocho, es en caso de necesidad sirve de arma. Y una pero cosa, 1000 y pico páginas, pero es una maravilla porque sí. generalmente... Y este libro que es de los años 60, sí, de A ver, 1960, ya, profético, mira, sí. Se adelantó a... y es de 1960 y algo. O sea, Mira, hablan aquí de... A su tiempo, claro. Juanjo, hablando de 1961. Hablando de profecías, aquí hay gente hablando de Nostradamus y el Armagedón, ¿no? Del Apocalipsis. A ver, yo casi tengo más confianza en ese hombre, el autor de ese libro, que en Nostradamus, ¿vale? Porque Nostradamus lo que hace es escribir de una manera tan rimbombante que cada uno va a identificar algo en eso que está diciendo ese hombre. Porque es el problema que tiene Nostradamus o la ventaja que tiene. Lo que dice, depende de lo que quieras interpretar, puedes sacar lo que quieras de cualquier frase de Nostradamus. Pues muchas gracias a los tres. Espero que volváis. Nostradamus tenía 15 años, pero... Eso, justo. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. No os cuesta nada dar a me gusta. Y al acabar el programa, pasados ahora mismo, cuando ya no esté el chat, dejad vuestro comentario para que más gente vea el programa y aprenda un poco la complejidad del conflicto sirio y también la complejidad del mundo, que aquí intentamos poco a poco ir contándoos lo que está sucediendo en este cada vez más convulso mundo. Esperemos que empiece a menguar la convulsión y volvamos todos los países del mundo a vivir en paz, que es lo que necesitan y merecen todos los niños y familias, padres, abuelos, madres de todos los lugares del mundo, que es vivir en paz en sus casas, en sus países y no tener que huir por ninguna guerra. Esto es un canal de geopolítica y historia militar, también tengo, pero no me gustan las guerras. Yo hablo de ellas porque alguien tiene que contarlas y mejor contarlas alguien que sabe lo que son las guerras desde el punto de vista histórico y por desgracia hay mucha gente que, bueno, que le gusta todo esto visto desde la barrera, y la realidad es que estos conflictos tienen que desaparecer y la gente poder vivir en paz y convivir los distintos grupos de cada país sin que haya guerras. Eso es verdad que alguien me dirá que soy un pardillo, y es cierto, lo soy, pero no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a pasar, es lo que debería pasar. Y hasta ahí os dejo y espero que ahora entendéis mejor lo que ha pasado en Siria y por qué un régimen autoritario que llevaba gobernando un país más de 50 años casi 50 años, haya caído en 12 días. Es un buen resumen de que las dictaduras muchas veces no se apoyan en la gente, sino en la represión. Y cuando alguien empieza a quitarle capas a esa autoridad, empieza a decaer y estallar en menos de 3 días, que es lo que pasó desde casi la revuelta de los drusos en el sur de Damasco. Pues muchas gracias a todos. Espero que volváis otro día aquí a ver un Artis y os suscribáis si sois nuevos. Y los habituales, muchas gracias por estar una noche más con Ver un Artis Actualidad Militar y también con el canal de Historia. Y hasta la próxima.